¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Estamos excelentemente bien. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y tener la disposición sobre todo. O sea, te reconozco esa parte No te preocupes. de querer, de querer compartir un poquito tus historias, tus logros, hasta Claro. incluso digamos, la parte tenebrosa de la historia. Entonces, Ujú. muchas gracias Claro. por tomarte el tiempo. Sé que también estás ocupado y que, Nah, pues, definitivamente es algo que valoro bastante y que no te seguramente los demás preocupes. también van a valorar. Para los amigos siempre hay tiempo. Entonces uno siempre tiene que sacar tiempo para los amigos. Eso no hay ningún problema, no hay excusa ahí. No, pues muchísimas gracias y pues obviamente Dale. vamos a tratar de sacarle el mayor provecho sobre todo a tu experiencia y lo que nos puedes aportar. Digo, obviamente yo siempre me llevo excelentes consejos y aprendo mucho de las personas, o es al menos mi intención, Sí, aprender lo más posible sí, y obviamente también transmitir el mensaje para que otros también se beneficien, que es toda la intención, claro. No, ¿vale? ese es esa es la, ¿cómo te puedo decir? La finalidad de estas conversaciones. A mí también me gusta mucho, yo te lo había dicho. Las personas que vienen aquí a hablar, yo siempre me llevo un poquito de sus experiencias de aprendizaje. Pero bueno, Uh -huh. empecemos. Tú dime, ¿qué le hacemos? ¿Por Ok, dónde empezamos? no, ¿Por pues el mira, principio? empezamos por el principio. No, prácticamente, mira, o sea, digo, porque ya nos conocemos de antes, entonces, si nos pudieras contar un poquito de quién eres y de dónde vienes y cuál es un poquito sí, de tus orígenes, un poquito de qué es Sí. lo que te llevó, cuál es el punto inicial para que te trajo hasta el momento en el que estás, pero empezamos literalmente por Claro. el principio. Vamos entonces. Mira, yo soy de la República Dominicana. A mí mucha gente me conoce en el TEC. Yo soy de la República Dominicana. Nací en un pueblo que se dedica a la agropecuaria nacional, la República Dominicana. Luego me mudé en, en el hometown o en el lugar de crecimiento donde vivía mi padre. Mis papás vivían eh, separados, no porque estaban separados en el matrimonio, sino por trabajo. Pues. Uh -huh. Entonces, después se decidió cuando nosotros teníamos, o cuando yo tenía alrededor, creo que fue en el 1997, más o menos por ahí, entre 8 y 9 años, de que vivieran juntos, y ahí nos mudamos al pueblo donde yo hice la mayoría de mi, vamos a decir, de mi juventud. Pues. ¿Qué te digo? Yo estudié en un colegio católico, vengo de una, vamos a decir así, en, si lo ponemos en proporción o en comparación, venimos de una familia clase media alta de la República Dominicana. Y ahí empecé en mi colegio católico, típico colegio católico, donde uno se usa uniformes todos los días, empiezas en el maternal o en el kinder y te gradúas con tus compañeros, entonces eso, hasta hoy somos muy amigos todavía, pero son personas que has conocido desde hace 16 años. Me graduó con buenas calificaciones, siempre traía buenas calificaciones del colegio. Lo único que sí tuve muchos problemas en la parte de disciplina. Sí, nosotros teníamos una asignatura que se llamaba disciplina e higiene, pero la disciplina siempre la tuve un poquito difícil, quizás por la parte de la personalidad y eso. Y luego, al graduarme en el 2005, algo muy interesante fue que yo empecé también en una escuela en la Universidad Católica Madre Maestra, que es la universidad en ese tiempo, ahora sigue siendo una de las universidades, vamos a decir, más, eh, ¿cómo se podría decir? Si lo comparamos con México sería más o menos una Anáhuac, más o menos así, pero muy buena universidad también, católico, um, y han salido vamos a decir, muchos buenos profesionales de esa universidad. Lo único que siempre yo me pregunté fue por qué yo quise estudiar ingeniería. Y quizás viene la parte, mis padres, los dos, son primera generación de ir a la universidad. Entonces, en la República Dominicana en ese tiempo, el 2005, pasaba por un desarrollo, vamos a decir, por un boom de progreso en la parte de la construcción, en la parte de las infraestructuras tecnológicas y todo eso. Y nunca me pasó por la mente estudiar economía o estudiar, vamos a decir, medicina o algo así. A mí siempre me llamó la atención economía, pero vamos, vienes de un país pobre, las posiciones de economía en las compañías vienen de personas que Del ya, extranjero, que sus ¿no? Algo así. padres, ¿me entiendes? De extranjeros que sus padres
están en ese branch. Entonces yo empiezo a estudiar ingeniería y empecé a estudiar ingeniería electrónica. No lo sé por qué. Todo eso en Nada que República ver. Dominicana, ¿no? Todo eso en la República Dominicana. Y te digo, empecé en esta universidad y para mí eso fue, primero, la parte de primeramente vivir solo y lo segundo, entrar a una universidad de tan envergadura muy buena, pero quizás viviendo esa realidad dual, ¿sabes? Este muchacho que viene, que estudia sin beca, este muchacho que viene de clase media, de Asua, de un pueblo que no es Santo Domingo, no es lo mismo, y se viene a integrar en esta universidad donde el primer año, como lo hacen el TEC, entran todos, no importa la carrera, siempre hay como El tronco común, ¿no? unas materias como el tronco común, exactamente. Entonces ves los hijos de los senadores, de los hijos de los dueños de compañía, de grandes bufetes de abogados. Entonces tú tienes este muchacho aquí que vive de aquel lado de Santo Domingo, que si lo ponemos así, estarías hablando entre Santa Fe y Izcalli, más o menos así. Entonces tienes que mover todos los días en transporte público, ya sabes cómo es el transporte público en México, igual en la República Dominicana, mientras tienes tus compañeros, que son tus compañeros, viajando en los últimos BMWs y en Ferraris y en Rolls Royce y cosas así. Se escucha loco, pero es así. Entonces eso fue un poquito confuso para mí en los primeros años en los primeros meses de mi carrera, de mi vida de estudiante en Santo Domingo. Entonces empiezan un poquito las cosas un poquito raras, vamos a decirlo así, en la parte de tratar de fit in, ¿sabes? Oye, o sea, ¿y ese tipo de experiencias las tuviste solamente a partir de la universidad? No, bueno, quizá yo lo podría decir que también en donde yo empecé en el colegio, estando en un colegio, vamos a decir, privado, que cuesta, y estando, entonces nosotros vivíamos también, esa era una parte, vamos a decir, de personas normal, de clase media baja. Nosotros no vivíamos en donde vivían los ricos, en Asua, vamos a decirlo así. Entonces también viví en esa dualidad, vamos, tener los amigos del barrio con los que juegas, cosas normales, mientras tienes los amigos del colegio, en donde tienen los últimos PlayStation, son los centros que viajan a Estados Unidos, utilizas la mejor ropa y todas esas cosas así. Entonces, vives en esa dualidad. Y yo creo que eso también trajo un poquito de confusión de mi parte y un poquito de falta de entendimiento de mis amigos, ¿sabes? Para más mis amigos de por mi casa, del barrio, porque pensaron, bueno, es que este es un comparón, o es un mamón, como se dice en México, o algo así, o no nos quiere, o está ahí para las cosas malas, pero para las cosas buenas está con los amigos del colegio. Entonces es algo que todavía muchas veces me persigue. Yo tengo un muy buen amigo que todavía hablo con él, vive en España, crecimos juntos en Aspa, que todavía a veces me tira esas pullitos y me dice, no, es que tus amigos de no sé qué. Pero es algo, o sea, yo digo, y volviendo al tema de la universidad, entonces empiezas a buscar la manera de fit in, ¿sabes? O sea, de gastar lo que no tienes, de que tratarte de comprar el mejor teléfono, de ir a fiestas, de quizás sabiendo tú que tienes que ir al otro día, levantarte 2 horas más temprano, porque tienes que bañarte, tomar el transporte público, mientras que estas personas que dan estas fiestas viven a 100 metros de la universidad. Vivir a 100 metros de la universidad implica que tú vives en una torre de $1 millón, porque ese es el área donde está la universidad. Entonces, si la gente de Santo Domingo me está escuchando, sabe que la Universidad de la Pucamaima estaba en Bellavista, en la Lincoln, que todavía hoy es una de las partes, vamos a decirlo así, más caras de la República Dominicana. Entonces, vives en esa dualidad. Y eso también me trajo un poquito de confusión. No me sentía muy bien. Reprobé mi primera materia, que fue circuitos, entonces empecé a decir, bueno, es que algo está mal, o sea, casi como que estaba explotando de esa burbuja donde yo estaba. Me decían todos mis profesores que tú eres muy bueno, es que tú eres muy inteligente, vas a lograr cosas increíbles. Mis papás siempre me han apoyado, pero mi jefe, o sea, mi papá, que lo voy a mencionar muchas veces en esta conversación, es un hombre muy sabio y siempre me decía, es que tú tienes que poner los pies en la tierra. Es que mira a Gandhi, se siente en el piso y son una de las personas más sabias que existe. Y que mira las personas que practican el hinduismo, o que hacen yoga, o que viven en las montañas, se sientan en el piso, son las personas que más cerebro tienen. Entonces tú vives volando, no sé qué. Yo nunca quizá lo entendí en ese momento,
pero te puedo decir que traté de volar y ese tipo de cosas. Entonces, me hace clic y digo, espérate, como que yo no soy tan inteligente como yo pensaba. O sea, ya me reprobé. Y tuve que hacer verano, mi mamá todavía me lo reprocha. Tuve que hacer verano en la universidad porque tuve que llamar a un amigo para que me diga cómo es que se hacen estos malditos circuitos. O sea, es circuitos 1, o sea, no es complicado, circuitos 1. Y pues al final llega un poquito el declive, y ya sabes, tratando de hacer cosas los fines de semana, no tratando de ir a casa. Y yo creo que la gota que derramó el vaso fue la parte de que tuve un accidente con un amigo. Y yo creo que ahí fue lo peor, porque ya salíamos a tomar después de las clases y todo eso, todo lo que hace uno solo. Yo dije, quizás, ¿no? Entonces, en ese momento llegó la parte de los consorcios internacionales de la beca, creo que fue como el presidente Leonel Fernández, que quiso como un poquito expandir la parte y buscar acuerdos con universidades internacionales y proveer becas para estudiantes dominicanos. Entonces mi papá me lo sacó, me dijo, mira, Leonel está dando becas, vente por ahí, vuela. Yo no quise irme a Estados Unidos porque para ese tiempo yo dije, bueno, ¿qué voy a aprender en Estados Unidos? La mayoría de mi familia vive en Estados Unidos y yo no me interesa, la verdad. Entonces vi la parte del TEC y eso era para TEC de Monterrey, pero en Monterrey lo busco en internet. Digo, mira qué bonito campus, tienen béisbol, tienen muchas cosas. Y digo, bueno, vamos a aplicar. Apliqué, Darío. Y obviamente tienes que pasar lo mismo que hay que hacer en México, ¿no? El examen de admisión y todo ese tipo de cosas. ¿Tú te acuerdas? Creo que el examen de admisión podrías tú sacar 1,600 puntos para entrar cuando no salías de la prepa. Y ese fue el mismo examen que me dieron. Yo lo hice con un amigo. Ese amigo mío lamentablemente no quedó, pero te voy a decir por qué yo creo que a veces idiota con uno. Yo estudié para ese examen, como tú no te puedes imaginar. Pero cuando lo hice el examen me siento con otros niños ahí. ¿Pero eso fue en la República Dominicana? O sea, en la República Dominicana. Estaba Montiel, creo que es uno de los... ya no me acuerdo. Y nos dan el examen. Empezamos a hacer el examen. Terminó mi examen. Y digo, bueno, yo pasé. Okay. Fácil. Pasan 2 semanas. Me llega este hombre y me dice, mira, tú aplicaste para el Tecnológico de Monterrey en Monterrey. No sé si tú has visto, nosotros tenemos 32 campos. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿32 campos? Me dice, así como el que yo vi de telón. Sí, nosotros tenemos 32 campos, pero mira, te voy a decir lo contrario. Mira, para admitirte en el programa de alto rendimiento académico, se necesitan 1,350 puntos en el examen de admisión. Y tú tienes 1,351 puntos. No me voy a... Mira, que no se me va a olvidar, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Pero yo me sentí muy cómodo. Me dice, 1,351 puntos. Por un punto. Yo no, por 2. Porque 0 es inclusivo. Me dice, no, pero yo creo que en tus intereses, con la parte del deporte, te ves grande, quizás... Sí, pero a mí me gusta el béisbol. Dije, no, pero mira, tú te ves grande y quizás puedas empezar en el americano del Tecnológico de Monterrey. Es el mejor campus, bla, bla, bla. Ya, después que yo llegué al campus, dije, bueno, sí se ve, pero exagero un poquito el Montiel. Pero nada, al final me dijeron, no, tú vas a tener una beca del 90%, que es la beca para. O sea, al final te hicieron una oferta para el Campus Estado de México. Okay. Para el Campus Estado de México, pero no para el de Monterrey. Pero en México es México. Ya, ok, pero ¿te dijeron algo así como por la razón o solo fue como, mira, está esto? No, sino que yo creo que la parte de quizás del rendimiento académico, número 1, porque obviamente no fue el mejor examen. Y la segunda parte, yo creo que ellos estaban tratando de dividir los muchachos en campus. Pero al final, cuando ya yo me di cuenta que ya llegué a México, había una sola persona en el campus de Monterrey y la mayoría se estaban divididos en la zona centro. Se llamaba en aquel momento, era Querétaro, Toluca y Campus Estado de México. Ese es el consorcio que manejaba la escuela. Además, tú sabes que el CENTRA todavía es el 50% de cuotas de personas que están becadas. Bueno, al final preparé mis cosas, eso me acuerdo que fue en octubre, salí del verano de la Pucamaima, empaqué todas mis cosas para México en enero del 2008. ¿Tenías alguna expectativa de México? O sea, ya habías viajado. ¿Cómo te voy a decir? No, que yo también escuchaba
bueno, obviamente las novelas, Carita de Ángel y todo eso. Teníamos el Canal 5, tu mismo canal de la República Dominicana, Caballeros del Zodiaco los domingos, Goku y todo eso, pero, y el monólogo de Adal Ramón, lo mejor. Entonces, pero no, o sea, los taxis verdes, pero yo pensé que México, nunca me imaginé que México es como es México, vamos, que es la República Dominicana un poquito más grande. Aterrizo en México y dije, ¿dónde he llegado? ¿Entiendes? Primero, el olor a smoke. Me recoge la señora de la casa en un carrito súper pequeño. Llego y digo, qué frío en enero. Yo pensaba que yo venía para clima bueno de 30. Un frío, te digo. Raro. Y como vienes de costa, pues obviamente no te sabes vestir para el frío y te vistes raro con chamarras y todo. Y yo creo que no puede ser, pero llego a México, llego a la oficina de admisiones, que te acuerdas que era en un segundo piso y ves todo el lado, no de Villas de la Hacienda, sino el que está atrás, y digo, pero ¿dónde estoy? Yo me quedé de aquí, ¿dónde vine a aterrizar? Llamo a mi mamá y le digo, no, mira, yo creo que yo hice esto es raro, yo llegué a un campo, que yo te digo así, me van a matar por aquí, los buses, todo eso, pero te digo, poco a poco empecé a agarrarle amor a la escuela, esta universidad impresionante y todo eso, empecé a hacer amigos. Uno de mis buenos amigos que no se me va a olvidar fue Valeria Riquer, que empezamos, y como te digo, empecé, obviamente, no aprendí de mis errores y empiezo otra vez en electrónica, en el TEC, sabiendo que me quemé una vez en circuitos de la República Dominicana. Empecé en electrónica, obviamente en este tronco común. Me encuentro a Valeria, me encuentro a Alejandro Ramírez, a muchas otras personas, y digo, pero ¿en qué carrera están? Se ven muy bien. O sea, se ven sus personalidades, es algo como lo que yo me identifico más en ingeniería industrial, y me quedo pensando. Luego mi clase de inglés, conozco a Genaro Cervantes, que es otro muy buen amigo, y digo, bueno, es que no. Y luego llego a mi primera clase de electrónica, que fue, creo que era ingeniería computacional o algo así. O sea, ¿fuiste a estudiar la misma carrera? O... Sí, okay. Sí, una locura, que yo no sé ni por qué lo hice, pero en esa clase de Erika Vilches, que es la parte de algo de computacional, en lo que aprendes a leer ceros y unos, y yo me senté con todas esas personas y dije, ¿dónde acabo de llegar? O sea, personas no raras, o sea, eran diferentes, ¿sabes? O sea, vestidas todas de negro, típico, cosas de metal y todo eso. Esas cosas no se ven en la República Dominicana, quizás eso no llega allá, pero quizás la parte de primero, México produce rock, y también a estar cerca de Estados Unidos, obviamente tiene esa parte de cultura. Y yo, esta gente vestida de metal, con camisetas raras, que no hablan, cabello largo y todo eso. Y yo digo, no, esto no es para mí. Le pregunto a alguien, oye, ¿quiero hacer algo? Y me dice, no, tengo que estudiar. Oye, ¿quiero hacer algo? No, tengo clases con mi banda. No, tengo que ejercitar. Digo, yo no puedo estar aquí, que me voy a quedar 5 años con esto, ¿sí o no? Y también se me hizo muy difícil la parte de estas cosas de ceros y unos y todas esas cosas. Y me sentí igual que en circuito y dije, me voy a cambiar de carrera. Y yo creo que esa fue una de creo que la segunda decisión más importante de mi vida, porque la primera fue irme a México y la segunda es, voy a tomar una decisión para mí, pero va a tener implicaciones con el qué dirán. Claro. ¿Te acuerdas? Hablamos de esa burbuja, tú eres muy bueno, tú eres muy inteligente. Yo digo, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar en la escuela? Yo siempre... Algo así como no pude o algo así. O sea, yo era una persona que siempre se preocupaba mucho por esto externo, por esta imagen externa que podría dar. Quizás por la parte de que no quería decepcionar a mucha gente, pero también está para tratar de mantener esta imagen de perfeccionismo que había ahí. Entonces dije, bueno, tú sabes que no, me voy a cambiar de carrera. Fui con Jorge César, me dice, no, tú necesitas que Enrique, que era un director de carrera de venga y lo apruebe, que no sé qué. Navarrete, ¿no? Sí, Enrique Navarrete, que era el director de carrera. Me dice, no, tú eres muy bueno, nos faltan muchachos buenos, si tú eres muy inteligente, vamos a dejarte aquí. Yo, no, mi hermana, yo me quiero ir de aquí. No, porque yo me la pasaba también en mis clases de TAE, ya. No, me quiero ir de aquí. Ok, al final me deja y entro con Jorge. Muchachos, yo creo que esa fue la decisión más importante de mi vida. Pero ya sabías
¿Qué es lo que definió que estudiaras ingeniería industrial al final? O sea, ¿por qué ¿Qué dijiste sé yo, ese? man? No sé qué sabía. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo creo que eso lo vamos a hablar un poquito más al final en el librito, pero yo no tenía idea. Sí, yo me voy a cambiar de ingeniería industrial porque en ingeniería electrónica no puedo hacer amigos. Si es una persona muy abierta, muy outgoing, O sea, fue más aquí un yo al me voy a azar. O morir. sea, dijiste, esta me Sí, parece bien, yo me voy esta. para acá. Ok. Y yo te voy a decir, mira, me cambié. Y dice Jorge, bueno, me acepta. En el segundo semestre me la pasé de maravilla. Digo, ahí empezaron las primeras clases de ingeniería industrial, los conocí a ustedes, conocí a mis amigos que hoy están, al Velarde, a Valeria, al mismo Sergio Reyes, todas estas personas. Y obviamente, muy raro, porque como yo no salí de la prepa, siempre yo venía en un curso atrás, pero habían clases que al estar estudiando en electrónica, hice cursos casi del segundo semestre. Entonces yo iba como en tándem de primer semestre, segundo semestre. Entonces por eso también estaba con Oseguera, conocí a Alejandro, al Churi, por ejemplo, de que estabas también en un semestre adelantado. Entonces iba como en esos dos. Por eso fue que muy paralelo con esas cosas. Pero así llegué. Entonces así me desarrollé en la carrera en el TEC y ahí es donde estoy. ¿Y qué te iba a decir? Luego ya llegó el intercambio, me fui a Francia y conocí a Marion, luego me fui otra vez y pasaron muchas cosas y terminé llegando a Alemania. Oye, entonces, antes de pasar a la parte de Alemania, que me parece va a ser un gran bloque de lo que vamos a hablar. Pero sí te quería hacer una pregunta una pregunta muy interesante y te la hago porque ya has tenido la experiencia de vivir en más de un país diferente al tuyo. Entonces, yo lo he descubierto estando aquí y teniendo pláticas ya sea con latinos o con no nativos. Claro. Hay una gran diferencia en la forma de pensar de la gente que hizo el esfuerzo de ir a vivir a otro país y las personas que son nativos, digamos, que crecieron, se desarrollaron y tienen un trabajo en donde viven, y las que llegaron de otro, digamos, los inmigrantes. Hasta ahorita, yo tengo una percepción, pero quería ver que me contaras la tuya, porque seguramente vamos a coincidir en eso. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese desarrollo de dejar casa, dejarlo seguro, dejar, digamos, como decías, un poquito toda esta sociedad que te involucraba o que te rodeaba y te metiste o te probaste en un lugar donde no necesariamente estabas cómodo, donde fue seguramente muy incómodo, de hecho? No solo en el idioma en México seguramente no fue problema, pero también tienes esa experiencia en Francia y en Alemania al menos. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas para ser inmigrante. O sea, los viajes, hay cosas que te vas de tu país por necesidad. O sea, es muy diferente cuando te vas de tu país por necesidad. Y otra cosa que cuando te vas de tu país por explorar. O sea, son cosas muy diferentes. Claro. Lo primero, a mí, lo dije, mis padres no son millonarios, mis padres no tienen grandes compañías que nosotros, 3 hermanos, tenemos que cuidar cuando ellos no estén ahí. Nada de eso. Entonces, mis papás siempre nos mandaron a volar. Entonces, mi primera vez que me fui a México, yo me fui con ganas de explorar, obviamente. Yo en cualquier momento pude haber regresado, que muchas veces lo pensé, pero no es lo mismo estar en México porque no pude encontrar una universidad buena en la República Dominicana. Yo pude entrar a la mejor universidad de la República Dominicana. O sea, eso primero en México. Lo segundo, cuando fui a Francia, la primera razón fue que me fui detrás de mi exnovia en aquel momento, porque se fue a Alemania y yo me fui a Francia, pero fue con algo de explorar. Mis amigos me dirán, te fuiste por necesidad. Pero yo dije, pues yo también me fui a explorar. O sea, yo me fui a Francia la segunda vez para explorar, ¿sabes? O sea, no fue por necesidad porque yo estaba en México y estaba en mi universidad pagada. Y la tercera vez que me mudé, que fue cuando me mudé aquí a Alemania, fue también, no por necesidad, porque Marion pudo haber dicho, bueno, pues nos quedamos en México, nos movemos a la República Dominicana, si se puede, o nos vamos a Alemania. Y Marion es hija única, vamos a Alemania, quizás también es otro lugar. Entonces también me fui a explorar, que muchas veces, y se lo dije en nuestras peleas, constantes peleas los primeros 2 años, yo estoy aquí por ti, estoy aquí porque necesito estar aquí. ¿Vale? O sea, el día que tú me digas, bye, chao, chao, me voy, o sea, que yo no tengo que quedar por aquí, ¿vale? Entonces, es muy diferente. Entonces, yo no te puedo hablar de la parte de
la diferencia entre cuando una persona viene. Ahora, yo te estoy seguro que cuando tú vienes por necesidad, te vas a un país a necesidad, haces lo que hay que hacer. Y te lo comento porque tengo amigos que están aquí por necesidad y es muy diferente la manera de ver las cosas, ¿entiendes? O sea, Sí. yo vivo aquí y yo me voy a quedar aquí para siempre. Eso puede cambiar mañana, pero esa es mi realidad, esa es mi norte. Es el objetivo, Los digamos, demás, que hasta que no haya algo nuevo, exacto, eso es. sales, o sea, trabajas legal, trabajas, pones dinero al crank en casa, pones dinero a tu seguro, a tu plan de retiro y todo eso. Pero cuando vienes por necesidad, si trabajas legal, claro, pero luego buscas otros trabajos o prefieres trabajar ilegal o quizás no aportando a la seguridad social y todo eso, quizás tienes un dinero neto mayor, pero yo creo que esa es la diferencia. Entonces, creo que más o menos se puede ver así. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la actitud, porque, digo, yo lo he visto en mí y en otras personas, y las personas que vienen, digamos, digo, creo que en ese sentido yo soy el caso, un buen ejemplo de eso, bueno, no sé si buen ejemplo, pero me tocó, es que al andar, yo también al andar como averiguando mi vida en general, vengo a Alemania, pero no necesariamente porque tenía como objetivo venir a Alemania, sino más bien fue por andar persiguiendo de cierta forma a mi pareja o ver una oportunidad para los dos. Entonces, cuando vemos una oportunidad para los dos, dije, bueno, pues Alemania suena como un buen plan de eso, o a no saber nada, suena bien. Pero pero no tenía la expectativa o no tenía en mi mente la expectativa de que me iba a tener que esforzar muchísimo más de que si me quedaba en México. Porque en México ya tenía todo puesto. Y aquí fue totalmente otro nivel de exigencia, al menos desde mi punto de vista. Claro, definitivamente. Es algo que lo quería, uno de los temas que yo quería hablar es la parte de esa exploración personal y de esa parte de tener humildad, de aceptar de que las cosas no son como te la pintaron. Y yo creo que quiero hablar del primer tema que quería de eso, fue en la parte de yo llegar a Alemania. Sé que tenemos muchas cosas que hablar de México, y adoro a mis amigos, pero creo que se le puede sacar un poquito más provecho a la parte de la experiencia en yo estando aquí. Pero yo te digo, vienes inflado, vienes súper inflado, ¿no? Inflado. Ya sabes, el típico, vienes del TEC. Yo me gradué con 90, señores, o sea, eso no es de presumir, pero yo me gradué con 90. Quizás me hubiera graduado con más, pero yo disfruté mi vida en México. Yo salí los jueves, yo salí los viernes, yo volé, o sea, pero yo creo que no hubiese tenido las relaciones interpersonales y amistades que tengo hoy si hubiese tenido más promedio. O sea, yo siempre era como la justo. Digo, voy a tirar hasta el 90, pero no me voy a súper esforzar más porque voy a perder los amigos. Si te hubieras quedado con los metaleros, seguramente hubieras sacado 100. Hubiera sacado 98, algo así, qué sé yo, pero no hubiera tenido amigos. Pero yo digo, como yo lo hice, yo creo que estuvo bien. Me arrepiento de unas cuantas cosillas. Quizá mucha gente me vio como una persona mamona, como se dice en México, muy comparón, como se dice en la República Dominicana, y de esas cosas me arrepiento, que lo hubiese querido cambiar, y creo que se dio por la parte de que la mayoría de mis amigos universitarios no eran de mi carrera. Entonces, yo tengo 2 amigos del TEC, Alejandro López y Genaro Cervantes, y los demás son de otras universidades, porque a través de ellos yo conocí a Omar, conocí a Julio, conocí a Adrián. Bueno, Adrián Zavala también estudió conmigo, pero ese es más como un hermano. Entonces, nunca me di la oportunidad de descubrir las amistades en otras personas. Siempre era un poquito más, como dicen los alemanes, overflächig. O sea, no era ni tanto ni tampoco, pero era como en el medio. Más en la fiesta, pero superficial. No, ¿me entiendes? O sea, no hablabas de cosas. Y lo siento, no quiero llamar la relación que tuve con Mosguera o con el Churi, con Sergio Reyes, o como relaciones superficiales. No es así, pero a mí me más bien hay más niveles, es como hay diferentes niveles explorar. Por ejemplo, yo con el Rocky me llevo súper bien, con el Berry, pero me hubiese gustado más explorar con ellos porque son personas de mucho valor. Pero el tiempo no me daba. El tiempo no me daba. Yo lo sé, el tiempo no me daba. Yo dije, bueno, aquí me debía en las fiestas, de los exámenes, en el fútbol, textos, y obviamente es así. Pero bueno, llego a Alemania, empiezo mi primer trabajo. Fui uno de los pocos que llegó ya casi con contrato. Yo aterricé, tuve mi entrevista el otro día y me dieron mi contrato de trabajo. Empecé a trabajar en Reckitt Benckiser. ¿En ese momento sabías alemán? No, yo no sabía nada de alemán.
Yo no sabía nada de alemán, yo me aprendí el examen A1 en 2 noches, lo pasé, me dieron mi visa y yo vine para acá. Y yo digo, pero ¿que dónde llego? O sea, mi primera experiencia laboral fue en Alemania, man. O sea, yo nunca he trabajado en ningún otro país. Y bueno, y el trabajo que le llamaban cuando trabajaba en la tienda de Apple de la escuela, que era más para que me dieran un iPad y yo participaba, ir a los cursos con el iPad. Aquí era más como una promover el iPad, ¿no? Pero no fue trabajo en sí. Yo llego, mi primera experiencia laboral en Alemania, como yo soy sin alemán, llego full alemán, la producción es full alemán, y yo digo, pues aquí yo me vuelve loco. ¿En dónde estabas? ¿En Frankfurt o en dónde? Era en Mannheim. Mannheim está a 120 kilómetros de Frankfurt, o sea que yo tenía que manejar todos los días, que nunca había manejado en México. Digo, tampoco nunca había manejado en México, nunca había manejado en Alemania. Genaro, perdón por romperte tu airbag de tu carro, que hay un hoyo en el periférico, perdón todavía, pero nunca había manejado, ¿entiendes? Y llego manejando a Alemania, primero moverme que eso 1 hora al día, ida y 1 hora de vuelta, gasolina, Mario tenía un Volkswagen Polo 1.4, gastaba 600 euros de gasolina al mes. Yo ganaba 1.800 euros netos en ese momento, que fuera mucho dinero, pero se me iban 600 euros de gasolina, ¿tú me entiendes? Entonces, pero llego, digo, y rápido, es un declive así. Customer service, internal customer service. Para los que no saben, ingeniería industrial, cuando tienes una cadena de producción, tienes warehouses, o sea, centros de distribuciones, y tienes las compañías que producen. Bueno, dentro de la misma compañía hay unas subcompañías que son las compañías de producción. Entonces, cuando eres internal customer service, estos centros de distribución piden órdenes a la producción para que hagan. Entonces, tú eres como el customer service. Y ahí en supply chain y haces unas cosillas con marketing y todo eso. Pero bueno, era algo muy complicado. Y ahí me cayó el 20 de la parte de timeline, de estar activo cuando las cosas se tienen que entregar. Ser muy específico con los números. Si te piden 10, son 10, no 10.1, 10.2, 10.11. ¿Entiendes? Ser muy específico con las preguntas. Eso es un declive, man. La parte del idioma, mi jefa, que en ese momento era un team leader, era una locura. Y dije, no. O sea, en ese sentido, creo que si entendí bien, digamos que estuvo el reto por arriba de lo que tú venías haciendo, o sea, como llegaste. Tío, o sea, yo salí del TEC con 90 ingeniería industrial. Yo dije, yo me voy a comer el mundo en Alemania. Y cuando llego a Alemania me dan un trabajo de Ausbildung, y quizá lo podemos hablar después, pero no era un trabajo de alguien que salía de la universidad. O sea, es un trabajo que era una persona que tenía una formación técnica. O sea, no era Die Welt, no era rocket science. En 4 meses, bueno, antes de, mi jefa me dijo en ese momento algo que me dolió mucho. Yo conozco a los de tu cultura, yo trabajé en Brasil y yo nunca, mientras tú estés trabajando aquí, nunca te voy a dejar solo. Siempre voy a saber lo que estás haciendo. Siempre quiero que me pongas en copy en todo el tiempo. Y no me importa que te hayas graduado del TEC, aquí estás en Alemania y hay mejores universidades aquí en Alemania, públicas, que son mucho mejores que esas. Es mentira. Pero hay buenas universidades que no cobran dinero. Entonces, muy buenas, ¿sabes? O sea, no puedes comparar, decir, bueno, porque estudiaste en el TEC. No. Eso me dolió mucho. ¿Y era alemana? Sí, primero porque dije, pero es que yo soy brillante. Obviamente otra vez esa burbuja explota. Pero es que yo soy brillante, o era brillante, o vengo de una buena universidad, o ¿dónde estoy? Y me desesperé. Y la cosa, en 4 meses, y eso lo voy a decir públicamente, mucha gente no lo sabe, empecé en marzo de 2013, y me despidieron en junio. Me despidieron en junio. Fueron 4 meses. Y eso a mí me rompió el corazón, me rompió la madre. Yo le dije, Maren, pero ¿cómo puede ser que me han despedido? Que no sé qué. Y me mandaron a la casa 1 mes más temprano. Pero a eso, ¿qué crees que se deba? O sea, se debió... Mira, yo creo que las cosas... sabiendo lo que sabes ahora. Sabiendo lo que sabes ahora y conociendo un poquito más la cultura, teniendo más experiencia. Lo que yo sé hoy, si yo hubiese sido el jefe, también me hubiesen despedido. Por la parte en creer que lo manejabas todo, en creer no ajustarte a los timelines, a los entregables, no ajustarte a las fechas.
no llegar temprano, una vez llegar a las 9, otra vez llegar a las 9:05, otra vez llegar a las 9:10, todo ese tipo de cosas que son muy importantes en los primeros años de tu carrera, en los primeros meses, de demostrar algo que en Alemania es muy importante y yo creo que debería ser uno de los pilares de nuestras culturas, que es la parte de la confiabilidad. Ujú. O sea, aquí tú empiezas con cero credibilidad y confiabilidad y tú te las vas ganando los puntos. Mientras que en nuestros países tú eres el mejor y luego te van quitando puntos. Ujú. ¿Me entiendes? Luego tú eres psicotec de una vez. Y luego te van quitando puntos por los errores. Y eso te da, de alguna u otra manera, una ventaja porque tú puedes arreglar las cosas rápidamente. Pero aquí empiezas con cero y entonces si no te ganas, no tienes esa confiabilidad o esa, vamos, confiabilidad, yo digo. No te la ganas los puntos y no subes. Y bueno, me fui. Conseguí trabajo luego en Raytheon. Y ahí, bueno, fue diferente, empecé a crecer más, pero también aparte de internet, ven cosas en internet, de la computadora del trabajo, que eso fue lo que me mató. Obviamente yo empecé con un contrato limitado de un año. Al final del año, por cuestiones económicas de la compañía, tuve que dejarlo. Pero también yo sé que ahí yo también no di lo mejor de mí. Ujú. Yo dije, esto es también algo raro, pues que no me quieren, ¿me entiendes? Y eso fue en el momento en que se me explotó la última burbuja. Dije, ya. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no pude conseguir trabajo. Y eso fue en junio del 2014. Yo me casé el 9 de agosto del 2014. Y todos mis amigos, la mayoría de mis amigos estaban aquí. Y a mí me dio mucha vergüenza no decirles primero que yo estaba despedido, tenía una fiesta por todo lo alto, que no sé qué, porque yo no estaba trabajando, yo no sabía eso. Entonces yo vivía de mi seguro de desempleo, que es mío, porque nosotros los pagamos, o sea, nadie se tiene que sentir mal por tomar seguro de desempleo. Uno, el número dos es otra cosa. El uno, porque ese es que tú pagas, pero no te sientes orgulloso de ese tipo de cosas, Claro. ¿me entiendes? Ujú. Entonces, ahí se me explotó la última burbuja y yo dije, yo tengo que hacer algo. Terminando la boda el 1 de septiembre, empecé en UPS y yo dije, yo voy a cambiar completamente. Entonces, toda esa exploración personal de ver que no estás en esa burbuja, de que no te puedes creer, de todo lo que te dice la gente, de decir que tú eres brillante, que tú lo vas a lograr. Tú necesitas esa exploración personal, tú necesitas exponerte a esos tipos de situaciones que te empujen y que te digan, aguántate, no es así. Y también tener ese sentido de humildad, ¿me entiendes? O sea, ese sentido de humildad que te diga, tengo que ser realista. Mucha gente dice, hay que ser realista. No, yo digo que hay que tener humildad para aceptar que uno no es inteligente más. Ujú. Que uno no es inteligente, que hay 30.000, que hay muchos millones de personas en el mundo que son mucho mejor que tú. Y está bien. Pero lo primero que tienes que aceptarlo con humildad y decir, bueno, entonces tienes que poner tu bar, tu línea, tu baseline, tu punto de comparación en el punto donde tú te sientas que estás haciendo un esfuerzo, pero que también te des la oportunidad de que va a llegar un momento en que lo vas a cruzar. Porque si la pones muy alta, te va a morir, te cae en el hoyo, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, en eso un poquito en la parte de la exploración Pero personal de humildad. también Uh-huh. yo hasta ahorita lo que me cuentas, yo se lo atribuyo mucho a que el hecho de que te hayas puesto en esa situación, creo que tiene que ver un poco por mi misma experiencia de, a mí por momentos se me hizo tan complicado, o sea, tan diferente. No es que sea súper diferente, seguimos siendo personas, etcétera, pero se me hizo tan diferente la forma de abordar problemas, de abordar relaciones, de trabajar, que yo dije, bueno, yo como dirían en México, a donde vayas, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Claro. Entonces, pero hay cosas que no puedes ver, no son tan evidentes. Entonces, el hecho, digo, a mí también me tocó ese tema de que empiezas a, digamos, a tener situaciones o problemas de, por ejemplo, una vez, estuvo increíble, una vez por cualquier razón, pero también tuve un trabajo en el Starbucks de barista. Y recuerdo que eso fue una de mis lecciones más fuertes que tuve en la vida. Es como, tú no eres nadie, tú no eres nadie. Tú haces No lo lo es. mismo, tú haces lo mismo que cualquier otro y no importa si tienes un título, si tienes Exactamente. maestría, si eres quien quieras ser, tú te pones a hacer las cosas. Entonces, como, sabes, como te sienta, ¿no? De un Sí, lo golpe. que tú dices. Dice que donde estoy, o sea, de tener
gente de McKinsey & Company que también le digo mucho es responsabilidad de mi parte de no explorar las cosas. Quizás hoy soy una persona ultra curiosa, pero antes me importaba más sacar buena calificación en el TEC, pero sin ningún norte, ¿sabes? Hacer fiesta, jugar con los amigos y salir. Que cuando yo veo la oportunidad de que gente de McKinsey se me siente enfrente de mí y me dice, dame tu CV, y hoy me muero, o sea, no me muero, pero me hubiese gustado empezar en McKinsey, en Alemania, ¿entiendes? O sea, de estar con Goldman Sachs, cosas así, que son cosas que cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero a mí me hubiese gustado empezar en ese tipo de compañía. No lo hice en el TEC, porque allá, obviamente saliendo del TEC, tienes la universidad detrás. Luego llegan aquí y empiezan en una maldita línea de producción en una oficina con agua fea y café feo y dices, pero ¿dónde estoy? Y eso, y ya tú sabes, yo creo que eso ha sido mucho la retroalimentación de muchos muchachos del TEC que llegan con los idols muy altos y pasa en México, tú no tienes que ir para Alemania, pasa en México. Y llegan al puesto de trabajo y dicen, pues tú que aquí son 5,000 pesos al mes o 10,000 pesos al mes y te vas. ¿Pero cómo? Si mis papás se gastaron $500,000 de pesos mexicanos, que son hoy tienen que ser 2 millones de pesos de dominicanos, en una escuela, y me voy a ganar 10,000 pesos al mes, entonces siéntate, y van a llegar cosas. Entonces, para seguir con el camino, luego empiezas en UPS, y yo digo, bueno, yo empecé en UPS, y digo, bueno, ok, estudié logística, es lo que me gusta, vamos a empezar. Ya traía 1 año y medio más o menos de experiencia. Hablaba alemán, me puse a estudiar alemán en las noches. Le dije, yo no me voy a ir a mi escuela. ¿Sí? Una pregunta. Digo, porque también es un poquito de curiosidad. ¿Cómo fue que encontraste esos trabajos? O sea, en este caso de UPS. O sea, porque es como, apliqué y lo obtuve, pero ¿cómo para la gente que no conoce cómo es ese proceso? Yo tengo que tener una suerte. Yo tengo que tener Dolores, que es mi abuela, me está mirando allá atrás y dice, mira, es la última, pero mira, toma. Yo tengo que tener una suerte porque... ¿También cuenta? Obviamente preparas un currículum, lo pones en LinkedIn. Obviamente es algo muy diferente la forma de aplicar en México que Alemania. Uno trata de poner 3 hojas, pero que trae 6 meses de experiencia, es una hoja base. Entonces, hasta que aprendes ese baseline, ¿no? Y después de aplicar a 200 trabajos, tú empiezas a ver y llamas y preguntas, ¿pero qué fue lo que pasó? No te puedo decir hasta que una persona dice, bueno, lo que pasa es que pusiste tal y tal cosa. Y luego revisa tu CV y ve que tienes 30 faltas ortográficas y todas esas cosas así. Entonces, tú vas modificando, y ya al final, bueno, para UPS yo apliqué por un trabajo de ventas, que yo dije, bueno, yo voy a aplicar para venta, yo no sé qué es lo que voy a hacer en venta, no hablo alemán completamente, pero yo lo voy a poner porque estaba desesperado. Y me llamaron y dijeron, no, hay una posición de ingeniería. Y dijo, dámela ya. Y empecé como ingeniero industrial. Ingeniero industrial es como el in-house consulting department, como la parte de consultoría interna. El departamento de ingeniería de una compañía grande como UPS, como FedEx ahora, son los que se encargan de toda la planificación estratégica y toda la ejecución de las estrategias que vienen. En Alemania, con UPS yo estaba en la parte europea, pero más de supply chain solution, que era la parte de diseñar centros de distribución, diseñar los procesos dentro del centro de distribución y todo eso. Y era muy divertido. Y yo dije, de aquí soy. Y lo mejor es que mi jefe era holandés, la mayoría de mi grupo era holandés y yo era el único que estaba trabajando en Alemania. O sea, que recibía feedback por todo lado. Trabajar con holandeses es lo mejor que te puede pasar, porque es como alemán y mexicano al mismo tiempo. Son muy fuertes, trabajan muy bien, pero no trabajan más de 8 horas al día. Entonces me ayudó mucho como que me bajara la velocidad y me enseñara a aprender, ¿vale? Y mientras tenía la parte alemana, y estando en el warehouse, todos los días, Simón, que a las 8:30 hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, trabajas esos 2 lados. Pero luego pasa el tiempo y te desesperas. Y yo digo, coño, es que ya tiene 4 años. Y entonces empiezas a ver los amigos de México, gerente. Vienes los amigos de México, director. ¿Qué supervisor? No sé qué. Tú dices, ¿qué estoy haciendo mal otra vez? Entonces ahí tú empiezas a analizar qué hago. Lo primero es que cambiarse 3 veces de trabajo en Alemania, 4 veces de trabajo. No es como tú empiezas. Obviamente viéndonos atrás a la confiabilidad, esa lealtad de estar en un trabajo,
de aprender todas las cosas que hay ahí. Y entonces, obviamente, mientras más te cambias de trabajo, quizás puedes llegar a ganar un poquito más dinero hasta un punto, porque ya, si no tienes experiencia con personas, no te van a ascender. Uh-huh. Entonces ahí empiezas a buscar trabajo y yo digo, bueno, es que me voy de la compañía o me quedo. Me voy de la compañía o me quedo. Y eso pasó en un lapsus de 6 meses. Entonces luego empiezas a ver. Y ahí eso es algo que yo he desarrollado mucho, es ver internamente la compañía, cómo funciona la compañía. Me di la oportunidad de entender los funcionamientos, cómo funcionan los procesos internos de la compañía, cómo se buscan las personas, qué es un headcount, ver las estrategias, ver dónde se van a ver las posiciones en los diferentes departamentos. Y ahí dije, ¿sabes qué? Me voy a mover dentro del departamento. Y me cambié. Y fue como, vamos a decirlo así, como cambiar de trabajo, sin más dinero, pero me sentí renovado. Claro. Entonces dije, no puede ser que tú cada vez que quieras ganar 10% más, 15% más, te cambies de trabajo, mamá. No se puede hacer. O sea, tú tienes que vender tu confiabilidad otra vez, tu lealtad a una compañía, porque la mayoría de las personas que tienes aquí son emprendedoras, pero yo estoy hablando de la parte corporativa. Yo soy corporativo. Uh-huh. A usted no lo van a poner en una posición de director o de senior director si usted no demuestra la lealtad a esa compañía. No lo va a hacer. Y por eso es que ves mucha gente en puestos de nuestras compañías en México y la República Dominicana, que los puestos altos son personas que vienen del extranjero. Muy pocos son mexicanos. Y cuando lo ves que son mexicanos, son personas que tienen 10, 15 años en la compañía. Uh-huh. Entonces yo creo que es otra de las cosas que vamos a hablar en el librito. Si tú empiezas y te gradúas, trata de entrar en un puesto laboral. Y si no te sientes bien, bueno, cámbiate, porque nadie está en un puesto laboral para sufrir. Pero si tú ves que te estás desanimando por el contenido, trata de buscar un movimiento lateral. O sea, no buscar más dinero. Entonces, todo viene bien automático. El dinero es un byproduct, es un producto del esfuerzo que tú le pones al trabajo. Y te lo juro, Darío, que llega un momento en que el salario no importa ya. Uh-huh. Hay muchos chistes de gerentes que dicen, mi hermano, yo mejor me quedo donde tú estás, porque la cantidad de horas que yo trabajo y lo divido por el salario, una persona de McDonald's gana más. Te lo juro y no es broma, porque esos son los chistes que se hacen todos los días en muchas compañías. Entonces, hay que analizar. Cuando tú empiezas a trabajar, yo digo, en mi experiencia, tienes que analizar dónde estás. Ya eres humilde, ya tienes tu baseline. Luego dices, bueno, trato de no caer otra vez en esa parte de desesperación, de lo que yo estoy haciendo no va conmigo, yo puedo hacer más. No, hay muchas cosas que son abstractas que hay que aprender, lidiar con personas, mantener esos malditos entregables, que si es hoy a las 5, tiene que ser hoy a las 3 de la tarde para que le des a la otra la oportunidad de tener 2 horas y revisar el contenido para que lo puedas. Son ese tipo de cosillas que dicen, coño, ese tipo es una estrella. Mandar, hacer lo que te digan que hagan, no necesariamente refleja que tú eres una persona, vamos a decir, extraordinaria. Tú eres, a ti te dicen, cocíname un huevo y tú cocinas un huevo, a ti no te van a ascender porque tú cocinas un huevo. Es tu obligación. A ti te van a ascender cuando tú cocinas un huevo, le pongas perejil, salecita, le pongas una salsa al lado, lo presente. Porque esos son el tipo de cosas. A usted le pagan por hacer un trabajo y entonces tu trabajo, pues te va a quedar ahí. ¿Me entiendes? O sea, nadie. Yo creo que eso es muchos de los errores de que muchas personas jóvenes, muchos jóvenes que empiezan en el mercado laboral y se desesperan después de 1 año, 2 años. No lo sé por qué. Es sobre todo por gratificación inmediata. Sí, es que si lo piensas nada más en la escuela, digo, cuando estábamos en la escuela o incluso con todas redes sociales, todo es gratificación inmediata. Entonces es como, ok, me esfuerzo y muchas veces ni siquiera hacen un excelente esfuerzo, o sea, sobrepasar las expectativas y no solo hacen promedio en el mejor de los casos. Claro. Y todavía quieren mejores resultados. Entonces es como gratificación inmediata por ahí. Claro. Entonces, bueno, para cerrar con eso, luego dices, ese es el consejo que yo le puedo dar a las personas, es lógica. Aprende a utilizar la lógica matemática de ver qué me brinda cambiarme de carrera. Cuando tú te cambias, te cambias de posición, tienes que conocer a todos los demás otra vez, tienes que poner tu standing,
de confiabilidad. Todas las personas te tienen que conocer. Y todo por ganar 5,000 pesos más al mes. Quédate en tu posición donde estás. Trata de buscar esos 5,000. Y tienes que decir, perdón, ¿cuál es el impacto de esos 5,000 pesos, por ejemplo, de ese 5% más? Porque no es más. Esos 5 o 10% más en mi vida. ¿Me van a hacer más rico? No lo estoy buscando porque necesito un BMW y no un Polo. ¿Me entiendes? O porque necesito un Rolex y no un Apple Watch. Todo ese tipo de cosas. Tú lo pones en perspectiva y dices, y por eso me voy a cambiar, voy a perder los últimos 3 años de experiencia laboral en esta compañía por irme a otra. Estamos hablando de cosas. O sea, si te vas a cambiar, vamos a decir, de estafeta, que hoy es FedEx, de estafeta a Amazon es un no-brainer. Pero si te vas a cambiar entre FedEx, UPS o DHL, man, ¿qué estás haciendo? De hecho, recientemente me preguntaron, fue una entrevista y me dijeron, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿No? Siempre están las preguntas de cuánto quieres ganar. Y le digo, para serte honesto, me es más importante el paquete, o sea, me refiero a la empresa, la cultura, la cultura de trabajo, los colegas, y obviamente la cantidad que me puedan pagar, obviamente va ahí, pero no, yo quiero si es que llego a toda una oportunidad de esas, quiero una situación que me beneficie, porque a lo mejor sí te van a, por ejemplo, consultoría, ¿no? Que eso me costó también tiempo aprenderlo, que sí, a lo mejor son mejor pagados, pero son los que no tienen vida, que trabajan 10, 12 horas diarias y viajas todo el tiempo, no tienes familia. Entonces son unas por otras. Claro. Y entonces ahí es donde tienen que empezar a entender. Y ya, ahora que tocas lo de la familia, entonces, ok, ¿qué haces cuando estás en pareja? Entonces empiezas a vivir así y dices, bueno, ¿qué haces? Que el feminismo, que en algún día vas a tener que tener niños, o sea, que vas a agrandar tu familia. Entonces, no te olvides de la mujer que tú tienes atrás de la novia. O sea, yo soy muy ruthless en decir, si estamos en la universidad, tu cuerpo, tu lado, yo por el mío. Pero en el momento que ya empieza una cierta seriedad en la relación, de que los dos se ven casándose, ya hay que ser un poquito más. Es como un compromiso, encontrar un compromiso con eso. Entonces ahí es donde yo digo, entonces, ¿cómo desarrollarse cuando tú vives en una pareja? Y eso es el bienestar. Claro, y eso es algo muy simple, lo que tú dices. Yo hubiese querido trabajar en McKinsey, yo hubiese querido trabajar en Boston Consulting Group. Entonces tú dices, coño, man, o sea, está fuera de la casa. ¿A cambio de qué? A cambio de 13, 14 horas de trabajo, si manejas un Audi grande, estás ganando en el top 1% de Alemania, por ejemplo, pero luego el viernes tienes que irte a la oficina. ¿Y cuando ves a tu esposo? Tienes que preparar las cosas del cliente ya el domingo otra vez. Y el sábado trabajas en una vida que quieres por ganarte, vamos a decirlo así, 100,000 euros al año. ¿O qué mejor? Es decir, bueno, me busco una posición un poquito más aterrizada, que esté en el baseline, que hagamos 3 puntos atrás, decir, bueno, yo soy humilde, esto es lo que yo quiero, entender, ponerte en la posición de tu pareja y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar una posición donde yo esté feliz, donde yo trate de encontrar cosas que me eleven como persona, como trabajador. Dices, ¿sabes qué? Me quedo en una posición en el que trabaje, no de 8 a 9, porque eso no existe. Llega un punto. Yo creo que la mayoría de las personas que están... Con lifestyle, ¿no? Claro, pero creo que también hay que poner un cierto punto de que la mayoría de las que estamos viendo este blog, no hay semanas de 40 horas, no hay semanas de 9 a 5, pero por lo menos para sacar lo mejor que se pueda y decir que te dé la oportunidad de que los dos trabajen. Porque si tú si buscas un trabajo de 70 y tu esposa tiene un trabajo de 70, la suma es más que 100 y los dos están trabajando. Entonces, ¿me entiendes? Los dos se ven todas las noches, los dos pueden dividirse en ir a buscar al niño a las 4 de la tarde porque no pasa nada. ¿Entiendes? Ahora, si tú eres un consultor que estás en Acapulco, que estás en Cancún o que estás en Hamburgo, no vas a poder recoger a tu hijo a las 4 de la tarde el día que tu mujer se tenga que quedar un poquito más tarde. Entonces ahí empieza ese declive también, esa disparidad en la parte del crecimiento femenino también. Entonces yo creo que eso ayuda mucho en la parte de tu relación, de tu vida en pareja y de la parte también laboral, porque tú te sientes bien y los dos están creciendo hasta un punto. ¿Entiendes? Entonces eso es, yo creo que lo que se puede decir en eso, en desarrollo de pareja. Yo creo que es uno de los puntos más importantes. A mí, tú lo sabes. O sea, tú trabajas con tu mujer y tú dices, coño, si mi mujer no estuviera trabajando, por ejemplo, yo no estuviera con mi mujer.
porque se vuelve loca. Sí, lo que te iba a decir, que es por el beneficio de ambos, o sea, por salud mental, cada uno tiene que estar persiguiendo su sueño y hacerlo, no que estén limitados a como, no, me toca a mí cuidar al niño y tú vete a trabajar, es como, digamos que cumple una necesidad, pero no necesariamente Claro, ayuda a los objetivos. claro. Entonces, hay que ser conscientes también. Y ya al final yo creo, pasando un poquito más a la parte de Alemania, y yo creo que es en donde la partecita donde nosotros queremos poner un poquito más de cosas. Y Alemania, o sea, es diferente, pero no tan diferente en donde nosotros vivimos. Yo he escuchado a algunos de tus invitados decir que en Alemania son racistas, que en Alemania no les gustan los latinos. Y yo digo, ya yo ahí empiezo y digo, tómalo con un grano de sal. Esa es mi opinión personal, porque yo, mira, yo soy de color, yo no soy blanco, yo no tengo ojos azules, ni ojos, ni... Lo primero es que yo nunca me he sentido, yo lo hago de mi opinión personal, señores, o sea, yo no estoy hablando de que algo, ¿no? De que no pase, digo, más bien lo que tu Yo experiencia personal. nunca me he sentido menos en este país. Nunca. En mis 8 años que tengo viviendo aquí, nunca yo creo que he estado en una situación de racismo, acaso de que un día estaba cerca de un estadio en Mainz y me paré en un McDonald's y estaban dos locos borrachos diciendo qué haces aquí, que no sé qué, pero como yo ni lo entendí, tampoco ni me afectó, pero nada de eso. Ahora bien, lo único que yo te digo es que a mí mucha gente inclusive me considera alemán, no por el color, no, de verdad, no de chiste, sino que espera lo mismo que espera de su compañero alemán que nació aquí. ¿Entiendes? Porque como te hablo alemán, como trabajo casi como un alemán, como me desenvuelvo en la vida, como trato de respetar las cosas, como hay reglas y te lo juro, yo amo las reglas, me consideran así, entonces tú te integras, eres de la parte de esa cultura. Eres Entonces, uno más. Critica mucho a Alemania, vamos señores, Alemania es lo que es por su sistema, por el sistema que ha creado. Y si tú ves, Alemania era completamente pobre. Yo hablo a veces con la abuela de Marian y me dice que esto no era como era antes. Era un país completamente destruido. Para los que no saben, después de la Segunda Guerra Mundial, busques en Marshall Plan, el plan Marshall de lo americano, y para que ustedes vean en qué situación estaba este país y mira dónde está hoy. ¿Me entiendes? Entonces, pero es a través de eso, es que su gente, aquí hay un sistema de igualdad, creo que está sobre todo, pero si tú lo quieres. Claro, ¿Entiendes? Exactamente. ¿Entiendes? O sea, si tú lo quieres, a ti te van a tratar igual. Si tú no lo quieres, no. Sí, de hecho, nadie está dispuesto, ¿entiendes? A mí mi perspectiva es totalmente y muy, muy similar a la tuya, o prácticamente igual, es no necesariamente hay racismo, seguramente hay quienes sí, digo, yo creo que hay quienes lo piensan pero no lo dicen, que es diferente. Pero bueno, claro. ese es otro tema. Pero no, yo lo que definitivamente aquí he visto es como siempre y cuando tú funciones, o sea, si es una persona funcional, proactiva y que cumples con las expectativas que los demás tienen de ti, y creo que tiene que ver mucho con la parte de confianza, que al final es, si tú no haces lo que tienes que hacer, ellos no tienen confianza en ti y automáticamente te sacan. Sí. Entonces es como, no sirves, estorbas. Claro que sí. Y no es personal, no sirves. No lo es. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como latinos hay que trabajar, lo que es la parte de aceptar cuando uno comete un error. Y entonces de aceptar que te lo digan. Porque tú sabes que mi mamá y mi papá son súper directos, que hasta duele. Yo digo, coño, pero que hombre, no, tirano, man. Pero es que ellos le dan mucha importancia a la parte de decir las cosas como son. ¿Entiendes? Y yo quizás esa parte de formación de la casa me ayudó mucho a no quedarme llorando cuando me dijeron que tienes que ir, man, pues no te queremos cuando en el primer trabajo, o en el segundo de decirme que tú eres un mentiroso. Mi jefe un día me dijo que eres un mentiroso. Yo dije, ¿por qué soy un mentiroso? Porque dijiste que esto eran 15, pero en realidad fueron 11 o 14, creo que era así, pero fue un cosa para que el departamento de me dijo, man, tú no puedes mentir porque lo que todos trabajamos por un
por la confiabilidad. Y si Claro. el departamento a través de ti dice una cosa que no es confiable y todas las personas comienzan a planificar en ese número que está mal, entonces, quizá no salga hoy, quizá no salga mañana, quizás salga en 3 años. ¿Y cuándo salga en 3 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes? Sí. O sea, quizás vas a ser gerente de aquí a 3 años, pero no vas a crecer como director. Entonces, ahí es que empiezan las cosas. Entonces, yo digo, vamos, los alemanes son personas extremadamente disciplinadas, son muy eficientes, Dice la gente que son muy aburridos, los españoles, que no se puede ver. Aquí se debe cerveza, man. O sea, si tú quieres salir todos los días, miércoles, después del trabajo a las 7 hasta las 10, tú puedes salir todos los días, ven a encontrar gente, hay bar, hay restaurantes abiertos, todo eso. O sea, ¿sabes? O sea, pero hay en una manera en que no es exagerada, por responsabilidad propia, porque si todo el mundo sabe que tiene que ir al otro día a trabajar, el viernes a las 8, a las 9, no se va a poner que no se pueda levantar de la cama llegando a la casa un jueves a las 5 de la mañana, cuando tiene una junta a las 9 de la mañana el viernes. Y yo lo he hecho. Yo he llegado a mi casa a las 5 de la mañana, pero me tengo que levantar a las 6 porque tengo una junta al otro día. Entonces, Y no es opción no presentarte, y no es no opción lo llegar es, tarde. no lo es, man, no lo es. Entonces, cuando ganó, yo me acuerdo que, ¿cuándo fue que ganó? En el Juego de Brasil, en la Copa del Mundo. ¿En 2014? Sí. ¿Ah? Una de las cosas más impresionantes para mí fue cuando ganó Alemania. Esa noche en Frankfurt se volvió una locura. Todo el mundo tomando en la calle, subiéndose en coches y que no sé qué. Y ese día, yo me acuerdo que yo estaba entrenando para el maratón de Frankfurt y eso, cuando corría. Y salí el viernes muy temprano, a las 6 de la mañana a correr. Y dije, Mario, ¿te acuerdas de esa fiesta que se echaron esa gente anoche? Porque nosotros estábamos en la calle hasta la 1 sin tomar alcohol, pero la calle está súper limpia. Y tú me vas a decir a mí que la gente no participó y no gozó también, los mismos que estaban limpiando la calle, los trabajos. Claro que sí que fueron, pero a las 6 estaban en esa calle que tú puedas comer del suelo. No te estoy, de verdad. Y eso fue una cosa que yo dije, coño, pero qué gente, man. ¿Entiendes? Entonces, es que la responsabilidad está por encima de la diversión o de la indulgencia, o como se le dice. Entonces, hay que aprender de las cosas. Y yo creo que cada país tiene vamos a ver, sus culturas, sus oportunidades, ahora sus situaciones para uno poder, de las que uno puede aprender, vamos a decirlo así. Y estoy seguro que México tendrá las demás y la República Dominicana también, pero yo creo que Alemania tiene cosas muy interesantes en pensar. A ver, dame un momentito. Listo. Sí, perdón, que tuve una cosa ahí. Entonces, es lo que te digo. Hay mucho que aprender de esta gente. Primero, eso, llegar cuando se te pide, seguir las reglas, confiabilidad. Siempre ver tu output de trabajo. Pero antes de que expliques un poquito esa de confiabilidad, ahorita, o que te expandas en eso, me vas a confirmar esa parte, es que ser responsable y seguir las reglas es siempre, no es opcional, ¿cierto? No, tienen que seguirlo. 100% de las veces. Sí. Eso no es algo que no es negociable. Te dicen, es por ahí. Tú tienes que ir por ahí, o sea, que no hay que salir. Es por ahí, man. O sea, y ya, y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, eso ayudaría mucho en nuestras culturas si estuviéramos así. Y la parte es decir la verdad. Entonces, la parte de ser honesto, de decir la verdad, inclusive cuando duela. Porque yo creo que una de las cosas que más me ha hecho crecer es aceptar. Totalmente de acuerdo. De retroalimentación de mi esposa, de mi jefe, de mis coaches, de mis mentors. Es decir, es que si tú eres así, tú lo tienes que aceptar, ¿no? Te están diciendo algo porque te quieren. Si no te estimasen, si no quisieran lo mejor de ti, no te dijeran nada. ¿Entiendes? Y esa parte de aceptar y no romperse el corazón y no romper relaciones y no hablar. Seguirlo, ¿entiendes? Entonces, eso es. Entonces, oye, una pregunta, porque tiene que ver con lo mismo. Ahorita estás contando algo que, yo he vivido.
entonces me puedo relacionar a eso. Lo he vivido ya sea con colegas o con jefes o con amigos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo le hace a alguien que no está en Alemania y que no tiene ese contacto? Porque creo que el hecho de estar inmerso en la cultura te obliga sí, o si no te saca, a hacerlo. Pero si estás, por ejemplo, no sé, en República Dominicana, Latinoamérica, México, ¿cómo uno debería de implementarlo o integrarlo en su persona cuando todos los demás no lo están haciendo, al menos en ese nivel del que estás hablando? Súper, mira, yo te voy a decir, yo sigo siendo latino, yo no te estoy diciendo que yo soy alemán. O sea, si mi jefe me dice, me da un feedback, yo tengo que quedarme callado aunque me duela. Pero si mi mujer me da un feedback, a veces se me sale un poquito lo latino. Pero lo que ella ha hecho y lo que yo creo que funciona es, y yo creo que eso va a funcionar para muchas personas, es, mira, si tú le quieres dar una retroalimentación a alguien, lo primero es, trata de encontrar el momento. ¿Entiendes? O sea, lo primero es, trata de encontrar el momento de que esa persona no tenga otras cosas en la cabeza, de que esa persona se levantó bien ese día. ¿Tú me entiendes? O sea, de que no haya, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que buscar el momento con nosotros, porque somos personas muy sentimentales, tenemos muchos sentimientos y el cerebro y el corazón va de la mano. Entonces tú encuentras el momento, eso es lo primero. Lo segundo, 100% tú tienes que empezar con algo positivo. Qué sé yo, vamos a decirlo así, algo positivo. Esto fue lo que hiciste bien, hasta aquí, mira, vamos a decirlo así, mira, yo estoy seguro de que tú trataste de hacerlo mejor y que tus intenciones fueron buenas, pero boom, 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 boom. Y eso yo creo, y entonces llega la parte de empatía, de decir, mira, quizás yo no pude entender por qué tú lo hiciste de esa manera, pero como te digo, no fue lo mejor, vamos a tratarlo de hacerlo diferente la próxima vez, ofrecer tu ayuda porque tú no sabes por qué esa persona está haciéndolo mal, ¿entiendes? O por qué no lo hizo de acuerdo a tus expectativas. Ponerte en ese lugar y decir, algo pasa externo, tu familia, en el trabajo, algo pasa que te está impidiendo tú hacer las cosas como debes hacer, sí o no, y si sí, tú tratas de buscar esa información y proveer ayuda, pero proveer ayuda de verdad, man. O sea, si tú, coño, que es lo que yo no entiendo, o sea, si tú estás pasando porque lo aprendiste en el manual de cómo dar feedback 101, olvídate de eso, la gente se va a dar cuenta, pero si tú porque le estás dando retroalimentación a alguien porque de verdad lo sientes, pues entonces tienes que estar ahí para esa persona, man. Pues esa persona, sí, necesito ayuda, tengo problemas en la casa, necesito que me bajes unas horas del trabajo, que no sé qué. Hazlo, man, porque tú fuiste que preguntaste, ¿entiendes? O sea, somos personas al final y yo creo que eso es lo que lo hacen muy bien esta gente aquí. No todo, pero, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes esa confianza de decirle a alguien, me pasa tal y tal y tal cosa, pues entonces yo creo que esas son buenas maneras de dar retroalimentación. Y uno lo puede empezar por el hogar, con los amigos, ya con y base hacer ese en warning. eso, y con base en eso ir corrigiendo. O sea, porque creo que es algo súper importante, ¿no? Que luego a veces el ego te dice, no, pero... No, o sea, sí, coño, no, man. No. Y obviamente dar tu cosa, que lo Mario me dice, mira, no te quilles, no te enojes, pero mira. Te preparan para 3 cachetadas. Y al final, para cerrar un poquito el tema de Alemania, es algo que yo entendí con mi ascenso en mayo, que por qué llegó tan tarde, que no es tarde para Alemania. Es la parte de que cuando tú, y lo hablamos hace ratito, ahora hace 30 segundos, cuando tú estás a cargo del desarrollo personal de personas, solamente porque está la palabra persona o el objeto de una persona ahí, es algo de suma importancia. Porque tú no solamente estás lidiando con el desarrollo profesional de esa persona, sino con su desarrollo personal también. Entonces yo creo que por eso es que aquí, si lo ves externo, si lo ves de Latinoamérica, los puestos gerenciales, los puestos que tienen que ver con personas llegan más tarde, es porque tú tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y de que te han guiado personas de que saben hacer eso, porque, a ver, de que un alemán te diga que tiene su mamá enferma o de que nadie quiere decir ese tipo de cosas, y más aquí, ¿entiendes? Tiene que haber
esa confianza entre esas dos entidades para que esa persona te pueda expresar sus sentimientos completos, porque cuando tú tienes toda esa información, tú vas a poder tomar, o sea, una buena decisión basada en eso. Y yo creo que esa es la diferencia más grande que hay entre la cultura mexicana o la cultura latina y alemana, es que nosotros no buscamos la información. La evitamos de cierta forma. La evitamos de todas maneras, y si estamos ahí, si ves, nuestros profesores nos dan información. Nuestros padres nos dan información. Pero es pasivo, ¿no? Porque al final a la gente no le gusta preguntar. Tú no le gusta preguntar, ya sea porque te da hueva o sea, estás... O miedo de que te critiquen y que pienses o que eres miedo tonto, que te critiquen, o porque no quieres molestar. Aquí es diferente, y eso también a mí me costó entenderlo, es cuando aquí se te hace una pregunta, es porque esa persona está interesada en saber de ti, porque tiene interés en tu persona, en tu historia. No es porque te quiera molestar, y eso es una de las cosas que a mí me impidieron tener amigos los primeros 3 años en Alemania, de que a mí me molestaba que me preguntaran tanto. ¿Qué diablos quieres saber tu tipo de por qué yo soy de Dominicana? ¿Por qué estoy aquí? Que si conocí a Mar en una playa en la República Dominicana. Entonces, luego tú dices, no, esas personas están interesadas en ti y mientras tú les respondas, tú también vas a sentir la oportunidad de hacerles preguntas también. ¿Entiendes? Y entonces empiezas ese conocimiento, ese aprendizaje de hacer preguntas, responder, y todo se basa en eso. Entonces, ahí empieza, ¿sale? Entonces, eso para cerrarlo ahí, yo creo que es una de las diferencias más grandes. Oye, entre Alemania y Latinoamérica. Y algo que nos ibas a contar, pero yo te lo quiero formular en forma de pregunta, o hacer en forma de pregunta, es... Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer esta plática, me acuerdo que me dijiste como tienes que preguntar el librito a cualquiera. Entonces, a partir de eso yo me quedé pensando como, ok, me hace sentido o sea, la idea, pero me dejaste pensando desde aquella vez hasta ahorita, ¿a qué demonios te refieres con el librito? Sí, o sea, y por eso lo puse de último, porque mira, es el último punto que está ahí, míralo aquí, el librito. Entonces yo creo que el librito para mí, lo primero es que es una frase muy particular, que es como ese manual, ¿sabes? Y si tú te pones a escribir un libro de 5 puntos, y a mí me dicen, escribe un libro hoy de 5 puntos, ¿cómo hacerlo en alemán? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Y yo digo que hay unos puntos, y lo vamos a resumir en 5 puntos. Yo creo que lo primero es, a ver, vete a estudiar. Ok. ¿Vale? Estamos hablando del mundo corporativo. Emprendedor, yo no sé nada de emprendedor, por eso yo no voy a hablar de corporativo. Te va a la universidad. Abre tu mente, no necesariamente lo que tú estudies o la carrera en donde te encuentres es lo que vas a terminar haciendo en un futuro. Eso es lo primero. Y como llegas con ese sentido de apertura, te tienes que abrir a todo lo que hay ahí. Eso es lo primero. De que si estás estudiando ingeniería y lo único que te están dando es integrales y lo único que te están dando es procesos y simulación, eso no lo vas a utilizar en el trabajo. Es que no hay como decirlo para que la gente sepa. La escuela está para formar tu desarrollo lógico, tu lógica, para desarrollar tu disciplina. Otra vez, timelines, entregables, llegar a tiempo, tener cierta profesionalidad. Entonces, entra a la universidad y ábrete, sé curioso. Yo cometí un error solamente para irme de nuevo al TEC, de tomar, ¿cómo se llaman los créditos esos que tomaba para el intercambio? Los tópicos, y yo agarré unos tópicos de SAP, finanzas, para poder sacar 100, porque sabía que si yo estudiaba sacaba 100 y me iba a subir el promedio. Eso fue lo más mediocre que yo pude hacer alguna vez, porque si yo me siento hoy, yo digo, coño, yo hubiera agarrado esos tópicos para irme con mi amigo Israel Fernández a ver artes gráficas o fotografía, que me iba a escuchar y me iba a leer. O hubiese aprendido Bloomberg, la computadora de Bloomberg, que yo hoy adoro Bloomberg, el canal, y me meto a las gráficas y las estudios, todo eso, pero eso lo voy a decir. Entonces, hay que ver las cosas un poquito más de perspectiva. Y lo que tú estés estudiando, oye, no es.
hay que aprender Excel, hay que aprender a llegar temprano, hay que aprender a dar los entregables. Eso es lo primero. Lo segundo es que donde quiera que estés, bueno, no en Alemania, no en la República Dominicana, siempre hay una cultura interna. ¿A qué te refieres? A una cultura, ya sabemos que cuando te vas a una compañía, siempre una cultura dentro de la cultura. Exacto. Siempre hay una subcultura. ¿Me entiendes? Y tú tienes que adaptarte a esa subcultura donde estás. Es muy complicado, pero tienes que adaptarte. Como la gente se maneja dentro de UPS, no es lo mismo como se maneja en FedEx. Como la gente se maneja en Amazon, no es lo mismo como se maneja en Lufthansa. Como se maneja en... Ya, tú te sabes la idea. Son más como los valores institucionales. Exacto. Entonces, tienes que adaptarte a esa subcultura. Imagínate como que si te vas a un país nuevo, te adaptas a la lengua, tratas de buscar amigos que tengan los mismos intereses que tú, respetas las reglas y todo ese tipo de cosas. Entonces, inclusive hablar el idioma, eso es importante. La mayoría de las compañías tienen jergas y tienen abreviaciones. Hay que aprenderla, man. O sea, hay que integrarse a las subculturas. Y yo creo que esa es la parte de la integración que tan importante es. No esperar a que la cultura se integre a ti, que no va a pasar. No, porque es que va a ser tarde. Es que va a ser tarde. Va a ser muy tarde. Luego, ver el tiempo como un recurso. Un recurso, man. O sea, hay que solamente sentarse a pensar. Todas las cosas hoy se monetizan. Tú monetizas todo. Monetiza tu propio tiempo. Tú tienes 24 horas al día. Tú lo monetizas. Y si tú no sabes la diferencia, cuánto vale tu tiempo, que no sé qué, coge tu trabajo, busca tu paper hour, cuánto te pagan por hora, y multiplícalo por 24 horas y vamos a decir que ese es tu baseline para decir mi tiempo vale 30 pesos al día, 100 pesos al día, 100 pesos la hora. Entonces, ya cuando tú tengas esos 100 pesos la hora, porque eso es lo que tú ganas al día, entonces tú comienzas a decir, o sea, ¿cuánto vale mi sueño? ¿Cuánto vale mis 5 horas en Instagram al día? ¿Cuánto vale mis 2 horas de gimnasio? Todo ese tipo de cosas. Y eso te va a dar una mejor perspectiva de ver las cosas. Y luego el cuarto punto es que hay valores que no son sólidos, sino hay valores que son abstractos. O sea, yéndonos al punto anterior, si una hora me vale 100 pesos, o sea, me cuesta mis 100 pesos al día, yo creo que yo no le estoy sacando el mismo provecho a la hora que estoy en Instagram a la hora con la que estoy con mis amigos. Claro. Ok. O sea, ¿me entiendes? Me cuesta 100 pesos la misma hora, pero no es el mismo lo que le estoy sacando de retorno. Entonces, hay cosas, valor que es abstracto, igual mismo en las posiciones de trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, o sea, ver eso. Y el último punto que yo digo es, hay que ser humilde, man. O sea, hay que poner esos pies en la tierra, identificar las burbujas donde uno se encuentra, ya sea porque las tías sienten que tú eres el mejor del mundo, porque tu hijo siente que tú eres el mejor. Hay que salir de esas burbujas. Las burbujas son malas, porque la burbuja es lo que te mantiene sin field of view, ¿sabes? O sea, que no puedes ver las cosas con una perspectiva más amplia. ¿Me entiendes? O sea, son los blinders, ¿no? Como... Eso es lo que yo te digo. Si a mí me dicen cómo tú lo puedes lograr en Alemania, pon esos 5 puntos y yo creo que te va a ir bien. Porque eso fue lo que a mí me ha costado hasta hoy lograrlo. Yo no te estoy diciendo, man, yo no soy una historia de éxito. Yo paso mucho tiempo en Instagram todavía. Yo todavía tengo un mes de burbujas y me creo que soy el mejor padre para mi hija. Todo ese tipo de cosas. Pero eso es un aprendizaje continuo en el que te vas, sabes, encontrando y luego modificas hasta que tú te sientes pleno. Y yo puedo decirlo hoy, gracias a energías, gracias a Dios, a quien le quiera llamar, yo me siento muy pleno, pero después de mucho sudor y de mucha lágrima, yo estar aquí. Entonces, ese es mi librito. O sea, es mi librito y eso es lo que yo le voy a pasar a mi hija igualito. Te lo digo que sí. ¿Entiendes? O sea, ya. Entonces, yo creo que hemos aquí aclarado los temas
más o menos que de lo que yo quería hablar. Creo que nos quedan un tiempito todavía para Vale. las preguntas. De hecho, sí, ahorita vamos a pasar a Pero, las preguntas, que esa está también interesante. Nada más te quería mm, decir una cosa antes de pasar a ujú, esa sección, que es, primero que nada, como lo dijiste, tiene que ver con perspectiva. Y yo lo digo, cada uno obviamente tiene su propia perspectiva, pero lo que he aprendido hasta ahora, y te lo quiero reconocer, es que si eres exitoso hasta donde estás. A eso voy. O sea, claro, tienes un éxito. O sea, a lo que voy, sí, yo considero que sí eres una persona exitosa y creo que el hecho de que estés compartiendo todo esto, mucha claro. gente es como, oh, como no es tan evidente ni Muchas gracias, lógico sí. lo que estás Sí, contando. Entonces, y te lo digo yo por propia experiencia y digo, también parte de estas pláticas también me dejo sorprender, porque es como, a lo mejor hay cosas que para mí son lógicas, evidentes, etcétera, pero eso cierra mi curiosidad y es como, ok, lo que me claro, digan no me interesa, ya claro. sea esa plática o con alguien más, pero al contrario, siempre tienes que estar con esa apertura, pero te lo reconozco porque, primero que nada, el hecho de que tú estés trabajando en Alemania, en una empresa internacional, que ya tengas gente a tu cargo, que ya te costó lágrimas, sudor, incluso como Mm, dijiste, alejarte de la misma cultura a la que te fuiste, todo esa transición y que te ha llevado hasta donde estás ahorita y que dices que estás claro, disfrutando tu vida hasta el punto en el que estás, porque seguramente quieres lograr otras, muchas más cosas, claro, eso deja claro. un camino o sí, deja un camino y como dijiste muy bien, para tu familia o para tus hijos, ya sabes qué les vas a dejar. Y tus hijos en este caso es un ejemplo, digo, si tienes uno más o los digo hablando en general, pero a lo que voy es que hay gente que prácticamente no tiene a alguien a quien voltear a ver y decir, Claro, ¿qué hago? La mayoría claro, tiene un mal ejemplo, ya claro. sean amigos por ejemplo, yo me quejo, bueno, trato de no quejarme, pero algo de lo que siempre me Mm, quejo son de las narcoseries, por ejemplo, que las he visto y ujú, todo, pero no me parece que debería la gente de ver eso. Que es como, ujú, ¿realmente aspiran a llegar ujú, ahí? Digo, hay gente que sí, pero mm, eso es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de que la gente está claro, perdida, no sabe qué hacer y no sabe a dónde voltear y ujú, no tiene ejemplos a seguir que digan, ok, ujú, tal vez mi vida no es como me gustaría, pero al menos me gustaría ser como él, o al menos me gustaría acercarme a algo que él tiene, o a ella. O sea, claro. Gracias. no importa de si es hombre o mujer, en ese sentido. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, con lo que compartes, y no, de hecho, más que lo que dices con tus acciones y tus resultados, o sea, el hecho de que estés en donde estés y que alguien pueda entrar a tu perfil de LinkedIn y revisar qué haces y cuánto tiempo llevas allá, ya es como de, Ujú, mira lo que hizo. Y eso creo que al sí, final dice más que cualquier frase. Entonces, me claro. alegra mucho que hasta ahorita te hayas tomado ese tiempo y la disposición Gracias, para hablar. gracias. Y ahora vamos a las preguntas, si te parece Sí, bien. muchas gracias. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a, vamos a empezar con una No persona te rías, ¿eh? que conoces bien, que, Mm, bueno, prácticamente ya contestaste varias preguntas de esas, o sea, ya lo ujú, explicaste durante la plática, ujú, pero igual y a lo mejor, si ya lo contaste, a lo mejor un pequeño resumen nada más claro, para hacer un buen punto de haciendo. esos. Ujú. Bueno, Imre nos preguntó, ya te hice la pregunta vulgar, bueno, Sí, pero al soy, final soy es, bueno. Sí. no, ¿cómo se siente trabajar como latino en un ambiente europeo? Mira, es bueno, o sea, es interesante. Tú siempre brillas, o sea, siempre brillas. eh, La gente trata de ser muy políticamente correcta. Ujú. Tú como latino siempre brillas, ya sea porque tú eres el que sonríe, el que siempre dice buenos días, el que está ahí para enseñar a alguien a bailar cuando van a tomar o algo de ese tipo de cosas. Entonces, es muy bonito, o sea, y lo disfruta, pero también viene con su estigma, con su estereotipo detrás, de que eres el latino, de que eres la persona, y te lo juro que, coño, yo no siento por qué así, pero eres la persona que no entrega las cosas a tiempo, que Sí, no... y es verdad, o sea, no entrega las cosas a tiempo, eres el que llega, si hay junta a las 9, llega a la junta a las 9 en punto, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que luchar, vas, yo digo, vas en su vida.
¿me entiendes? Para sacar ese tipo de estereotipos. Entonces, hay que trabajarlo. Yo digo que al principio es inevitable, pero ya cuando te empiezas a hablar con tus resultados, que eso es lo que más importa, no habla mucho, pero con tus resultados, yo digo que se da. O sea, pero es muy divertido. No, sí, Se de hecho. disfruta. No, sí, totalmente. Perfecto. La siguiente pregunta viene de Juan Pablo Miranda. Dice, por favor, Darío, pregúntale a Simón cómo ve el tema de diversidad e inclusión en Alemania. Mira, ese es el número 2, porque él siempre me decía que yo era el número 1. Entonces, él es el número 2. Mi querido amigo Pablo, que está en recursos humanos de Ford. Mi mujer es de recursos humanos, trabaja en una compañía japonesa. Yo, gracias a los procesos internos de la compañía, me veo en muchas situaciones de reclutamiento. Y yo te puedo decir que es un tema bastante importante. Y no te voy a hablar de Alemania completo, yo te voy a hablar de FedEx, por ejemplo. En mi departamento tenemos 50% de cuotas por mujeres. O sea, te lo juro, 50% del departamento completo de ingeniería en Alemania son mujeres. Vamos a decir, no es complicado trabajar, pero te cambia un poquito la manera. Tienes que, como hombre, tienes que tener mucho cuidado cómo te refieres a las cosas, porque no porque estamos en Alemania no se te van a salir malas palabras y cosas así, sino tienes que tener un poquito más de sensibilidad, tienes que ser, si eres caballero, tienes que ser muy caballeroso todavía. Hay un tema ahí, pero se trata de hacer la inclusión. ¿Qué otra cosa? El departamento tiene diferentes nacionalidades. Ahí tenemos chilenos, dominicanos, tenemos mexicanos, tenemos de España, tenemos italianos. O sea, hay esto. Todavía no hay nadie que sea homosexual o lesbiana. Creo que sí tenemos una. Entonces, perdón, homosexual, o sea, incluye a las lesbianas. Pero hay homosexualidad en mi departamento. Entonces, yo te puedo decir que mi departamento y mi compañía en sí hay esa inclusión. Nosotros, como nuestros pilares, es People Service Profit en FedEx. Las personas van primero, y luego va el servicio al cliente y luego viene el profit, que están de la mano, pero si lo ves de forma de left to right, People siempre va primero. Entonces nosotros trabajamos mucho eso. Entonces, si lo va a hacer la parte de Marion, que es más en recursos humanos y está en eso, te puedo decir que sí se trabaja. Tratan de eso, o sea, el sistema está para darle soporte a las mujeres. Todavía no es suficiente, no es óptimo, pero la parte, por ejemplo, de que yo me pueda quedar en casa 6 meses y mi mujer se vaya a trabajar después de los 6 meses, o sea, está la parte del pago, mientras de casi un año con un tope de 1.800 euros, entonces más o menos, yo creo que eso ayuda mucho. Sí, porque también esa parte también ayuda a los hombres, no es que solamente... Exacto. O sea, yo lo puedo hacer y yo lo hice con Ana Isabela. Tuve 3 meses de licencia parental ahora con mi hijo que viene en febrero. Lo voy a hacer 4 meses. Lo pudiese hacer más si quiero. Yo tengo compañeros que han hecho 7 meses, o sea, se divide en 7 meses la mujer, 7 meses el hombre. Y no te afecta, vamos a decir, no se puede decir que no te afecta la carrera porque hay que hacer un cut. O sea, no es que te van a reemplazar con otra persona en el departamento, pero por lo menos lo balanceas y hablamos de ese valor abstracto que hay. O sea, tú lo pones como tu persona, que es más importante para mí, esos 7 meses que no estoy en la oficina, a estar 7 meses con mi hijo que está o con tu hija que está en ese proceso de crecimiento. Pero está mucho más que en nuestras culturas, gracias al sistema que nosotros tenemos en Alemania. Pero no es óptimo. No es óptimo. Y lo digo por las opiniones que Marion dice. Yo no quisiera decir sus opiniones porque no está aquí, pero Marion dice que no es óptimo, que hay que trabajar más. Y si lo comparamos con Latinoamérica, sí, diferencia del cielo a la tierra. Entonces, yo creo que eso no está. Bueno, pero al final es también como, digo, no sé si Alemania en ese sentido, no sé si es uno de los primeros
tal vez sí, no lo sé, totalmente lo desconozco, pero el hecho de que falten muchas cosas, pero que ya se hizo mucho, ya también deja pasos para que otras personas Claro, puedan empezar a implementarlo, claro, creo yo. Ok, claro, claro, la, claro. la otra pregunta que hizo también Juan Pablo fue, ¿tú qué crees que le duele a Alemania? O sea, porque él decía que hay ¿Qué le muchas duele? cosas buenas que se hablan de Alemania, la eficiencia, la efectividad, que se trabaja mucho, resultados, pero dice, ¿qué es lo que prácticamente nadie habla, pero que podría mejorar Alemania? Como cultura, Oh, como... yo te digo, o sea, lo primero es la parte de, espero que no me meten problemas con eso, pero está, está la parte de qué se va a hacer con el sistema de retiro del país. O sea, es algo que no está, que ellos no están muy felices, que es la parte de, ok, hay muchas personas, hablamos de la formación técnica, vamos de ahí, hay muchas personas que tienen formación técnica que por su trabajo no han podido aportar mucho a la seguridad social, a la parte de su plan de retiro, y obviamente es lo que tú aportas es proporcional a lo que tú vas a recibir. Entonces, hay muchas personas hoy que se encuentran, dicen que están en pobreza. Esa gente no conoce pobreza, ¿vamos? Pero no reciben dinero suficiente para poder vivir en condiciones a las que ellos están acostumbrados, ¿me entiendes? Entonces, de eso no se habla mucho porque eso es un tema un poquito complicado, pero es la parte de que Marion y yo, muchos jóvenes como nosotros, tenemos que tener nuestro plan de retiro privado. Yo creo que tú también los conoces, sacar dinero de nuestro ya highly taxed income, de que ganamos casi la mitad, percibimos en neto la mitad de lo que ganamos, bruto, y también sacar de ahí neto para poner dinero en tu plan de retiro y verlo cuando tengas 67, porque nadie sabe si va a haber dinero suficiente ahí, porque además de eso, las personas, no sé, porque comen tan saludable o viven tan bien, viven 90, 95 años, pero dejan de trabajar en el 67. Entonces, si comienzas a recibir retiro desde el 67 hasta que te mueras al 90, nosotros vamos a tener 2 niños, pero la mayoría de los jóvenes quieren tener un niño porque es muy caro, vamos a decirlo así, entonces esas curvas no se ven, entonces ponemos menos dinero a la cubeta y se tiene que dar más dinero. Entonces son esos temas muy complicados también que entran en política. Con eso, ¿qué le duele también a Alemania? Es la parte del RISE, de Alternative für Deutschland, que es AfD, que son más partidos de derecha que consideran la parte de la migración ilegal y todo eso, y ya la disparidad que hay entre los dos lados de Alemania, que tienes que vivir en Alemania para saberlo. Por ejemplo, creo que hasta en 2 años nosotros, las personas que viven en el sur, de este lado de Alemania, pagamos un impuesto de solidaridad a la parte de Alemania, del este. cuando estaban las dos Alemanias, Alemania del Este, todo ese tipo de cosas. Ellos no se sienten muy orgullosos de ese tipo de cosas, y cuando se habla, duele. Sí ves que baja un poquito ese estima, esa cosa. Entonces, no están orgullosos de esos temas. Yo creo que la parte del tema de los nazis, del holocausto, todo eso se acepta y se habla. Obviamente hay que tener un poquito de sensibilidad, pero eso no es algo que causa mucha repercusión. Pero yo creo que esos temas, yo creo que son... De hecho, la siguiente pregunta iba relacionado a eso, pero es prácticamente muy similar. Es Emanuel, ¿también lo conoces? Emma. Él preguntaba prácticamente como si, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, la gente se preocupa por tener suficiente dinero, deja ahorrar, tener suficiente para comer, para pagar las cosas, los útiles, incluso la salud. En Estados Unidos ves que es prácticamente impagable la salud. ¿Cuáles son las preocupaciones más típicas aquí en Alemania? Yo va de la mano. Bueno, ¿qué crees? Yo creo que también tiene que ver con la parte del dinero que ganas. Yo creo que eso es algo universal. Hay muchas ciudades grandes que están
hay una disparidad completa dentro de lo que se gana a cómo vivir en ese país. Frankfurt es un ejemplo de ellos. Lo bueno es que Alemania, el motor de la economía alemana son las pequeñas y medianas empresas. Puedes trabajar en compañías muy bien estando en un campito, tú lo sabes, no tienes que mover a ciudades grandes. Ahora, yo creo que la mayor preocupación es encontrar, vamos, son problemas de primer mundo, y perdón, pero es encontrar espacio en el Kindertagesstätte o el kindergarten para tu hijo, por ejemplo. Esa es una de las cosas que puede darse, de que no hay espacio para ti y una de las dos personas tienen que quedarse en casa. Bueno, es que en Latinoamérica la familia te apoya en ese sentido y aquí no. Claro, pero aquí no. Ajá. Aquí no, ¿sabes? O sea, se podría. Y sí se puede, pero, ¿entiendes? O sea, si no tienes nadie, puede que entonces creo que hay una de esas cosas de que no encuentres el sistema de sorteo de la escuela, por ejemplo. Tú tienes que pensar muy bien en qué área vas a vivir para que el niño pueda entrar a una escuela. Todas las escuelas son iguales en términos de infraestructura y todo eso, pero la parte de la calidad escolar. Y hay escuelas que son especializadas, por ejemplo, en deportes, en idiomas, en artes plásticas, en lo que sea. Entonces, si tu hijo tiene cierta tendencia a estar en deportes o en artes plásticas, en todo eso, tú tratas de poner en eso en la escuela, porque es lo que va a ayudar en las tardes, cuando los niños terminen a la 1 de la tarde, a quedarse en la escuela y hacer lo que les gusta. Porque si no, tienes que quedarte con un Grundschule a la 1 de la tarde y esos niños tienen que llegar a la casa solo a hacerse de comer, mientras tú haces un trabajo de llegar a las 6:30 de la tarde. Y que hay casos también, ¿no? Entonces yo creo que más va en la parte del apoyo familiar. El sistema está ahí para apoyarte en otras cosas, pero yo creo que en el apoyo familiar, yo creo que se puede hacer muchas cosas y la gente se preocupa mucho. Perfecto. Mi hija no ha entrado a la escuela y ya mi mujer está diciendo, bueno, entonces sí, uno se ríe, pero es verdad. Viendo cómo vamos a hacer eso, ¿me entiendes? Y yo creo que verlo ya 2, 3 años antes de que pase quiere decir que es algo que tienes que planificar. Sí, que hay veces que son problemas a futuro que, por ejemplo, creo que en México, Latinoamérica, tiene que ver mucho con el problema del día a día. Claro. Y aquí se ve mucho también el problema del futuro. Es, oye, pero pues, como dices, es uno de los dos va a tener que trabajar o reducir sus horas. O entonces te empieza también a dar un poco de ansiedad y estrés y preocupación. Y como, entonces tienes que empezar a planear ese futuro para ver que las cosas pasen. Claro. 100%. Entonces, bien, la otra pregunta que hacía Emanuel es, desde tu punto de vista y experiencia, ¿cuál crees que hay detrás de lo que la gente en el mundo considera como la mentalidad alemana? Y que detrás de la mentalidad ves al Bayern Múnich siendo una máquina en el fútbol o la selección alemana, digo que son los ejemplos más típicos, pero ¿qué hay detrás de esa mentalidad alemana según lo que has visto hasta ahora? Mira, estaba hablando de ese tema el sábado con el tío de Marion, que es entrenador de la segunda liga del equipo de Würzburg de mujeres. Estamos hablando de las diferencias de fútbol y todo eso. Me dice, dice, te voy a decir una cosa, Simón. Claro, yo creo que la única diferencia que hay entre los jugadores mexicanos, estamos hablando de fútbol mexicano, contra los jugadores alemanes es que en Latinoamérica hay buen equipo de fútbol porque tienen talento, pero yo creo que nosotros tenemos buen equipo de fútbol porque tenemos disciplina. Y yo creo que es eso. Yo creo que le dio en el clavo, o sea, la disciplina. O sea, si tú ves los alemanes, el cliché es que son disciplinados y el cliché interno es que son disciplinados también. Sí. O sea, hacemos chistes todos aquí mismo de los disciplinados que pueden llegar a ser los alemanes. O sea, ese willpower, esa disciplina. Pero yo creo que la disciplina es el norte, que dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que bajar de peso, disciplina. Tengo que ir al trabajo todos los días a las 6 porque hay tráfico a las 7, disciplina. Entonces, no cambia. Y es hacer lo mismo todos los días. No negociables. Todos los días. Y no es negociable. O sea, ¿cómo vamos a las reglas otra vez? Disciplina. Entonces, yo creo que es eso. Y no hay que buscarle mucho, no es complicado. Disciplina. Y ya. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la respuesta. Últimas 2 preguntas del buen Sergio. Sergio Reyes. ¿Cuál sería el profesor o materia de la carrera
del cual o de los cuales escuchaste los mejores consejos que te han ayudado saliendo de la carrera? Se me van a poner muy salteables, coño, me metí en un problema. A al Miss, que no se me enoje, ni a mi Miss Ivonne, que tampoco se me enoje. Pero yo creo que hubieron dos personas que yo digo, si no lo hubiese tenido, te digo, hubiera sido un poquito downhill ahí. Pero yo creo que Alejandro, el profe Alejandro, ¿Sandoval? sí, que es mi amigo, yo creo que causó mucha, vamos a decir, un impacto muy grande en la forma con la que yo vi las cosas. No solo su carrera, digo, no solo sus materias, pero más esa disciplina de llegar a tiempo, de los entregables, de referirse a mí como Don Simón, esa parte de respeto, que uno se ríe, coño, porque man, tú tienes 21 años, ¿qué me estás diciendo Don? Pero lo veías que llegaba con su traje, que te decía Don Simón, que tenías que llegar a la hora, que las presentaciones sin darle clic tenían que terminar en 30 minutos como eran planificadas y no te bajaban puntos. Yo creo que todo ese tipo de cosas te forma como ser humano y yo creo que él es una de esas personas que yo digo, man, qué cosa. Y la otra era mi profesor de simulación. Enrique Herrera. Enrique era muy especial, porque yo tuve también una relación un poquito caótica con él, no me fue bien en simulación, casi estuve a reprobar simulación, pero era una persona muy sabia con su Excel y todo eso, pero yo creo que esa fue la persona con Sandoval en la parte como persona, ¿sabes? El desarrollo personal, y yo creo que Herrera fue con el desarrollo técnico. Me decía, man, si tú no manejas Excel, el tipo no estaba haciendo rocket science con Excel, estaba haciendo un poquito de simulación, pero trabajaba con macros, trabajaba con pivot. Y si tú no manejas Excel, man, te va a ir mal. Y con la parte de, ser muy específico con los números, accuracy, todo ese tipo de cosas, de que si lo haces muy metódico, igual, ¿no? También. O sea, si haces el método como tiene que ser, la simulación va a dar igual todo el tiempo. Te va a dar el mismo resultado. Y yo creo que esa es la parte de ese desarrollo técnico que yo creo que también, causó gran repercusión en mí. Entonces, yo creo que son esas dos personas con las que yo creo que no me puedo llevar. Perfecto. Y la última es, ya explicaste por qué, ya nada más es más bien hacer una evaluación. Es del 1 al 10, ¿qué tan diferente puede ser la relación laboral alemana contra la latinoamericana? Pues es lo mismo. Darío, es lo mismo. Yo creo que es un poquito diferente porque llega la parte de la personalidad ahí, pero yo creo que es lo mismo. Yo creo que tu jefe en México se va a decepcionar de la misma manera que mi jefe aquí en Alemania si haces un entregable tarde. Quizás la reacción hacia tu persona va a ser diferente, pero el mismo nivel de disappointment, de no sentirse feliz, va a ser lo mismo. O sea, como tu jefe de México te lo diga, no, ¿cómo haces eso? Que aquí mi jefe me va a decir, si sigues así, te vas a ir del trabajo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es lo mismo. O sea, trabajo es trabajo y cada quien depende del trabajo del otro. O sea, tu jefe reporta a otro jefe. Tu otro jefe, ese jefe de arriba, tu director reporta a un director ejecutivo. Ese director ejecutivo a un CEO. O sea, todo es la misma estructura. Es la misma estructura. Y la mayoría de las compañías en donde nosotros trabajamos, quizás es el mismo DHL en México que DHL en Alemania, pero los mismos, llega un momento en que convergen y van a reportar al mismo director. Entonces, toda la parte de estrategia baja desde arriba hacia abajo. El caos que pasa abajo, arriba ese mensaje va a seguir subiendo y va a llegar fine-tune hacia arriba. Pero yo creo que es lo mismo. O sea, las mismas decepciones van a pasar si llegas tarde, las mismas decepciones van a pasar si no entregas a tiempo, las mismas decepciones van a pasar si tu trabajo no es de calidad. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú te pasas de fresco con una muchacha
va a pasar lo mismo allá, que aquí lo único que aquí te lo van a decir en el momento, se lo van a decir a Char, y allá se lo van a decir a la amiga, y la amiga le va a decir, mira, díselo Char, y quizás Char, recursos humanos no le aplique las reglas como deben de ser, pero es lo mismo. O sea, en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo. La ejecución puede ser diferente. Eso sí, yo creo que sí. Un poquito diferente, sí, un poquito diferente, pero en esencia es lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, y una pregunta mía, ya para terminar y cerrar, es... Obviamente. Obviamente, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo y, Sí, y porque ya sé que estamos corriendo contra el reloj porque tienes que trabajar. Hay que ser eficientes de todos modos al final del día. Si tuvieras... Digamos que tienes prácticamente, no sé, menos de un día. Prácticamente ya te tienes que despedir. Alguien te dijo, te da una mala noticia, te dice, ¿sabes qué? Ya llegó tu tiempo, llegó tu hora. Y pues prácticamente solamente puedes pasar un poco de tiempo y me refiero a con la gente que quieres, etcétera, pero no vas a poder despedirte de todos y no vas a poder comunicar todo lo que quisiste y desarrollar esas relaciones con los amigos que quisiste todavía desarrollar, etcétera, etcétera, todo eso. Al final del día solamente te quedan, pues prácticamente te dicen, ya vámonos, ¿no? Y por alguna razón no hay internet, no hay celulares, no hay nada para dejar un video, no, nada, no te puedes comunicar. Solamente tienes una hoja y un papel. Y tienes 3 cosas para anotar, en general, para las personas que sepan de ti. Que al final serían tus 3 verdades. ¿Cuáles serían las 3 verdades de Simón que tendría que escuchar tu mamá, tu papá, tu pareja, tus amigos? ¿Cuáles serían esas 3? Coño, pero ¿qué pregunta del diablo fue esa? Son preguntas que hay que planificarlas. No, pero te digo, 3 cosas de escribir. Yo creo que lo primero que tengo que decir es, me disculparía, o sea, obviamente, perdón a las personas que en algún momento de alguna u otra manera se sintieron afectadas por mí, por mi personalidad, por mis acciones. Eso es lo primero. Pedir perdón. Y luego decir muchas gracias a las personas de las cuales yo aprendí algo, lo que sea. Eso es. Y lo tercero es que, mira, y eso yo lo tengo muy, muy claro. Yo creo que la gente se muere cuando se muere 2 veces. Cuando uno se muere físicamente y cuando mencionan tu nombre por última vez. Yo creo que eso es. Entonces, yo creo que lo tercero sería dejar un recordatorio de las cosas que yo dejé en este mundo que van a venir, porque yo creo que todavía soy muy joven, pero yo quiero hacer algunas cosas cuando tenga 40, 50, 60 años, en las que queden ahí como un legado y que cada vez que esas cosas se vean, o sea, es un recordatorio solamente la nota, no te olvides de mirar tal cosa, no te olvides de mirar, para que no se olviden de ti, para que tú no te mueras la segunda vez, porque yo creo que todavía ese ego, ese sentimiento de ego sigue ahí, porque eso vive contigo, ¿sabes? Entonces, o sea, de que de cierta forma, de cierta forma, la gente no me olvide. No pasaste desapercibido en esta vida. Que la gente no me olvide, man. Yo creo que la gente no me olvide, creo que es uno de los mayores miedos que yo tengo en la vida si yo me muero. Digo, bueno, si me muero y la gente me olvida el otro día, digo, yo no hice nada en este mundo, ¿sabes? Entonces, eso son. No, pero al mismo tiempo eso te da un buen impulso y un buen propósito para seguir haciendo cosas. O sea, no lo hago por vanidad, o sea, que es importante, porque la vanidad estos fueron mis primeros años, ¿no? Pero si no, como motor, como algo para que me eleve. Un incentivo, de tengo que hacer algo de que repercuta positivamente en mi gente, vamos a decirlo así. Entonces, sí, de hecho, es que la vanidad, digamos que es solamente para tu beneficio, pero en realidad es cuando ya quieres tú dejar un mensaje que impacte a otros y estás pensando en los demás, no es egoísta, es por un beneficio más amplio. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que te tomaste el tiempo. No, mira. Vez más.
Salió y bien, que salió bien. nos hayas regalado un poquito de sabiduría y de experiencia No, y de consejos. Y claro, bueno, para siempre. si alguien te tiene alguna pregunta o te quisiera hacer unas cuantas preguntas o contactar, ¿hay alguna forma? Claro. Sí, no, claro, que lo hagan a través de, bueno, mira, la mayoría de las personas a las que nosotros vamos a poner está ahí en Facebook. Me pueden mandar un mensaje directo por Instagram y Instagram está abierto. Creo que nosotros compartimos el post y si no, que me manden un mensaje por Facebook. Yo de vez en cuando leo los mensajes ahí. Vale. Y claro, me daría mucho gusto responder las preguntas de que quizás alguien tuviese, ¿no? Bueno, y si llegan más preguntas, hacemos una segunda sesión para... Claro, yo creo que vamos a terminar haciendo una segunda sesión que no sea tan más sobre mí, sino como cosas más un poquito de, ¿sabes? O sea, técnicas. Vale, Pero no, yo no sí, quería meter ningún libro, ni las cosas que hago, ni las cosas que leo. Pero yo creo que hay demasiado contenido allá afuera que uno le puede sacar mucho provecho. Entonces, podemos hablar de todas esas cosas así, vale. de business management y de otras cosas, pero No, yo habla hoy de cosas aterrizadas. totalmente, totalmente. De hecho, una de las grandes diferencias que veo entre México, Latinoamérica y yo estando aquí, o sea, no estoy diciendo en Alemania, sino yo estando aquí, es que toda mi información prácticamente la consumo a nivel internacional, o sea, de gente Claro. que está como punta de lanza desarrollando información o tecnología o etcétera, y eso tarda mucho tiempo en traducirse y en llegar Claro. a México, Latinoamérica. Claro. Entonces, ahí veo un Claro. gran potencial. Sí. Poner contenido de ese contenido del que tú sabes que yo te he dicho en español, yo creo que mucha gente se beneficiaría con eso. Solamente aprender a escribir CVs, Sí. tomar fotos profesionales, todo ese tipo de cosas. Yo creo que mucha gente se beneficiaría de esas cosas, ¿no? Pues queda como Super. una buena tarea para las siguientes entrevistas, Sí, pero bueno, eso lo vamos a hacer. muchas gracias y No te nos estamos preocupes. viendo a la próxima.